donde denunciamos lo perverso. Nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El europeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección. La defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad que va a pelear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. La mentira puede ser mortal. Las calles de la vida y libertad de centena. Un derecho que se defiende, no es un esquema. Es la voz que resuena en cada corazón. La llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente. Un poder que se siente, que se hace presente. Es romper las cadenas de la opresión. Escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar. Sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar. Es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano. En cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación. Es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera. La libertad es nuestra fuerza verdadera. En la diversidad que encontramos nuestra unidad. Porque juntos en libertad alcanzamos la verdad. Desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. La mentira puede ser mortal. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder. Hoy tenemos un programa también un poco interesante, pero bueno, vamos a ir dando la bienvenida a los invitados como siempre para empezar la noche. Ahora sí, desde la Blanca Mérida, señor Luis, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, ya estoy aquí. Ya. Tardaste un poquito. Bien, bien, bien. Digo, no hay mucha, no hay mucho de vapeo, pero hay mucho chisme Hay cotorreo. bonito en México. Está muy bueno. Y al fin, hoy sí llegamos todas, ¿no? Faltan las otras dos, pero llegamos todas. Llegamos todas. Bueno, y ahora sí, desde Ciudad Valles, señor Toscano, bienvenido, buenos días, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Llegamos todos. Todos. ¿Cómo están, chicos? Un abrazo grandote desde acá de Ciudad Valles. Hoy estamos en un clima bien sabroso por acá. No sé cómo andas tú allá, Luis.
Estamos a No, 20 grados, 19, o sea que hoy andamos tranquilos. No tenemos aire prendido, vamos puro ventilador. Es que van a oír un poquito de ruido, pero estamos leve a comparación de otros días. Bueno, y ahora sí, desde la ciudad de los extraterrestres, señor Dani, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván, Luis, Toño. Aquí andamos. Ya estamos todas. Aquí sí llegamos todas, no como a otros sitios. ¿Sin selfie o con selfie? Yo siempre, con. Por Que las no dudas. se hagan. Que no se hagan porque eso al peje no se lo hacen. No, güey, no. No, estuvo crítico. Esa fue la comidilla de todo el evento. Ah, bueno, y los acarreados que se fueron antes de tiempo y ya estaban hasta la madre. Sí, lo que digo es una chorrada, es una pendeje, no se lo hacen. No. jamás. No se lo hacían porque pues, no sabemos si todavía vive el güey. Pues sí, güey, está oculto. Pero pues a ver, pónselos para que vean lo que estamos hablando. A lo mejor muchos no saben. Yo no sabía, les estaba platicando que ayer. Sí, porque estás viviendo abajo de una piedra. No, es que ayer fue mi cumpleaños, chicos. Ya cumplí 18. Ya ya voy a sacar mi credencial de lector mañana. A ver, producción, póngale las mañanitas a señor Toño, por favor. No, yo creo que vamos a hacer un GoFundMe para buscar unas rodillas rusas, güey. Sí. Apenas. Pues de vapeo tenemos poco, hemos visto poquito de vapeo esta semana, pero... Esto fue la comidilla de ayer, ¿no? Pinche meeting, su pinche mega fiesta que según esto era la unidad nacional, pero parecía pues meeting político, de partido político, que la verdad es que fue esto. Pero la pinche noticia fue este suceso, ¿no? Que pasó antes del discurso y todo el desmadre. Mira cómo te... Y si le ponemos pausa ahí, es el momento justo en que se le rompe el corazoncito a la Claudia Sheinbaum. Sí, pues sí. Ay, no mames, qué vergüenza. Decían que no se lo esperaban, que iba a llegar en ese momento. Eso es como los futbolistas, ¿no? Cuando están en boca de gol y les viene el balón, la fallan o lo que sea, o dan la patada al aire, y dice el comentarista, no se la esperaba. Vamos a ver, chingados, estás en un puto partido de fútbol jugando, ¿qué puedes esperar, cabrón? ¿Un ovni o algo? O sea, igual que esos, están en un evento donde saben que va a llegar la presidenta y no se esperaban que iba a llegar en ese momento. Tú sí te esperas ovnis, allá es lo que esperas tú. Tú sí andas viendo para todos lados a ver si llega algún ovni. ¿Este es el tweet que decía, ¿no, Iván? Sí, tal cual. Tal cual. El primero en jerarquía es el Andy, güey. O sea, son pendientes de la selfie con el hijo del peje, güey. Con el dueño del circo, no con el payaso. Aquí sí me respetos para el tweet de Lili. Sí, me cae que sí. Lelo. Bueno, dice Lili Tellez, los parásitos de la mafiocracia lo saben bien. Primero en jerarquía es Andy, el hijo del patrón. Y después Claudia, la secretaria del patrón. Hasta ella se acerca Andy y él es el único que no corre tras la presidenta. Con A. Presidente. Manda más. Encuevado tiene todo controlado. Sí, pues sí. Ya se sabe quién es el bueno ahí. Pues se demostró bien, pero luego también cuando acabó su mitin se fue sin pelar a nadie como... Oye, pero que cambiaron el tema, ¿no? Porque el tema primero era pues los aranceles y la unidad nacional, y al final le dieron un cambio, ¿no? Eso sí no me acuerdo qué cambiaron. Pero pasó eso, no sé si sepan o sabían ustedes eso, que cambiaron el tema de la marcha.
Pues es que en principio había recurrido a juntar toda la gente, ¿ves? Por respuesta a los aranceles. Al principio, según iba a informar, lo que sucedió fue que por ahí del martes, miércoles fue cuando convocó, porque todavía no sabíamos ni qué pedo con los aranceles, que ya estaban anunciados, y que iba a informar hasta el domingo. ¿Por qué, cabrón? Entonces, pues su estrategia fue esperar a ver qué le ordenaban desde la Casa Blanca, y como el jueves ya estaba resuelto que se aplazaban un mes más, se le van a traer 4 años, ¿verdad? La pendeja. En abonos chiquitos. Oye, Entonces, lo tremendo es que todavía se enoja, güey. O sea, bueno, pues porque se ve que está molesto por lo que está pasando. Se ve la molestia, pero, o sea, mira, en mi vida había visto que capturaran tantos criminales en tan poco tiempo, ¿no? Y Pero los ¿cuáles tenemos que criminales? no, pero no, o sea, bueno, que los extraditaran, hicieran todo tan rápido. Nunca había visto yo eso, nunca. había pasado. Oye, pero ¿y si los extraditaron? Porque eso Es que no fue una extradición propiamente como un proceso de extradición. Incluso uno de ellos, yo leí que uno de ellos tenía suspensión judicial. Lo vimos la semana pasada. Salió el Hertz Manero a echar una maroma, que el artículo de no sé qué chingada. Es una expulsión, güey. O sea, los expulsaron del país, güey. Los expulsaron. Según la Constitución. Los desterraron. Totalmente inconstitucional, pero según ellos hay un artículo en no sé qué puta ley que se sacaron. Pero pues finalmente, si no está en la Constitución, es totalmente inconstitucional, porque los derechos de esos güeyes sí están en la Constitución. Claro. Y más ese güey que estaba amparado. Pero es un pinche circo, porque ahora dices eso y ahora te dicen ellos que si tú eres el que defiendes a los narcos, cabrón. Sí, claro. Sí, No, el chiste es el conjunto de datos, ¿no? Eso es lo que realmente está. Porque además hay otra situación ahí, hasta donde sé, 4 personajes expulsados que corren el riesgo de que se les dé pena de muerte. Pero cuando tú vas con proceso de extradición, no te pueden dar una sentencia de muerte, porque en el país de donde fue extraditado no existe. Eso es parte de los tratados internacionales. Pero como no hubo extradición, güey, pueden hacer con ellos lo que quieran, cabrón. Es el caso del Mayo. Al Mayo nadie lo extraditó. Al Mayo los exiliaron. Fue o no sabemos cómo llegó a Estados Unidos, pues lo agarraron en Estados Unidos. Sí. No se oyó nada, ¿eh? No se te entendió nada. No. Estoy muy bajito. Ahí está. Así sí, ya estoy el gallo. El gallo ya soy. Ahí, ¿qué tal? Ahí estoy, es guapísimo. Ahora te es muy fuerte, cabrón. Hola, madre. Soy galán. Ahí. Ándale. Va. Sí, pero eso ya lo vamos la semana pasada, la pinche marometa. Y como dice Luis, encima el tipo estaba amparado, el otro. Pero también lo curioso es que cómo nos sigue dando pan y circo, porque, bueno, arman su cirquito aquí en el Zócalo, ¿no? Algunos les dicen, bueno, si quieres continuar con tu beca, pues ya sabes la que te queda, ¿no? Acude. Sí. Y resulta que encuentran el ranchito famoso en Guadalajara, que también ves que se hizo un desvergue. Donde renunció una de las buscadoras. Pero obviamente estás viendo que no vio lo del desplante que le hicieron. ¿Tú crees que va a haber visto así? No. A ver, ayer me la pasé viendo Pimpón, es un muñeco muy guapo. Es que ni siquiera lo descubrieron, ya lo tenían asegurado la Fiscalía de Jalisco, güey. No habían revisado qué había adentro, pero ya estaba asegurado. Sí, aún no habían entrado. ¿Qué había? Pues a ver, platícame, porque si no, ahora sí me agarras el Pero también se dio una nota de que una de las buscadoras había renunciado, una de las jefas, pero resulta que ni era de Guadalajara. ¿Pero qué encontraron? Platícale. Encontraron encontraron ropa, zapatos, carteras, enseres personales y restos y algunas, ¿cómo se dicen? ¿Donde creman? Hornos de cremación.
Salimos más fregones que los de Calculan México. que se chingaron a 200 personas ahí al menos. Se calcula, no sabemos, pero Se también dicen calcula. que era un centro de reclutamiento del narco. Esto se pone grave el asunto en México. Pues yo creo que esto nos va a frenar un poco todo lo del vapeo, a final de cuentas, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes? Dice Sí, Marco información Totellas sobre- que le cambiaron el tema de información sobre la Eso, reforma la reforma judicial. judicial. Incluso salieron por ahí a decir que ahora que iban a poner de excusa a los de oposición que fueran, pues que estuvieron en contra de la reforma judicial. ¿Qué es lo que iban a poner de excusa? No sé si fueron o no fueron, no sé quiénes fueron de la oposición. Pero pues tenemos unos políticos, yo creo que Pero nefastos. ¿para ¿no? qué quieres de todos oposición los si partidos, sus ¿no? compadres prefirieron sacarse Sí. una selfie, güey? Los de la oposición, Pues, ajá, los de la selfie, esos son la oposición, son ¿no? de la oposición de ellos mismos, sí, pues sí. Bueno. Es voy con- criminal lo que tenemos en México. Esos ya, son más de- oposición que de- los otros. Sí. ¿Tú sabías que en Taiwán también hay un Ministerio de la Salud y el Bienestar Social? En Taiwán, Sí. Ministerio de la Bueno. Verdad, ¿o qué es? Ministerio de la Salud y el Bienestar Social. A ver, pues cuéntala. Bueno, y es que este ministerio ha publicado un nuevo proyecto de enmienda a la ley del control de tabaco. Esta enmienda tiene como proyecto reforzar la aplicación de la prohibición existente sobre los vapeadores y los productos de tabaco calentado. En particular, introduce nuevos requisitos para que los operadores de Internet eliminen el contenido relacionado con productos ilegales. Los operadores extranjeros deberán notificar y cooperar con las autoridades taiwanesas. El proyecto de medida también incluye disposiciones que permitirán la incautación y destrucción de cualquier vapeador o dispositivo calentado que se encuentre. Pues bueno, sí que sí, está muy planeado. Pero, ¿Taiwán dónde está, güey? Taiwán, en Japón, por ahí. Un costadito. A ver, ¿no se le está disputando China, que es territorio de ellos? Sí, también. Pero es que todo está pegado ahí. Bueno, pues es que si lo ves así como en grandote, sí, güey, pero no. Está mucho más al sur de Japón, está más cerca de las Filipinas que de Japón, güey. Pues si estamos en un mundo al revés, güey. Pues es que sí, güey, pues los chinos tienen prohibidos los vaporizadores, ¿no? Sí. Sí, pero pero ¿cómo votan los hijos de la chingada? No para la venta, nada más para Es que eso es, ¿te acuerdas que cuando estaban discutiendo la reforma del vapeo y fentanilo, descubrimos una reserva de un priista que decía, está bien, prohíbanlo, pero no la exportación? Digo, nosotros nos fuimos, pues, ¿para quién metió quién está fabricando en México que quiere enviarlos a Estados Unidos, no? Claro. Y sí podemos pensar en 2 que 3, como Yul, como Aicos. con el Aicos. Sí. Y es cierto, güey, porque, o sea, ¿por qué prohíbes la exportación, cabrón? O sea, si hay una industria, pues déjala trabajar, güey. Te va a pagar impuestos. Pues, ¿cuál es el pedo? Claro. Esa es la quinta T. Lo que hacen en China, están prohibidos en China, pero el pinche mundo está inundado de... Oye, pero en China, a ver, Iván, tú que sabes, todo lo sabes, porque yo sé que en China tú eres el experto. ¿Está prohibido el uso? No. Está prohibido el... Bueno, el uso, excepto en Venezuela del Sur, Ajá. hay pocos lugares que hayan prohibido el uso. Lo que sí no se puede en China es, como en México, importar. No, sí. ¿No se pueden comercializar? No se pueden comercializar. O sea, ¿Y cómo- sí se puede, pero para vapean? exportación nada más. Exportación ¿cómo nada más. Exportación sí se puede. Pero ¿cómo vapean? O sea, ¿cómo lo usan si no? Si está Pues el prohibido? mercado negro también. O sea, en México sabemos cómo, güey, pero en China, güey. China Sí, sí. y Pues luego no, como ves sale que tan lo- cabrón. El mercado negro, güey. Se lo chingan de Shenzhen, güey. Ahí les bajan los puntos del crédito social. ¿Eh? En China el mercado será amarillo. En China En lugar de mercado negro negro. es amarillo. Pero y aparte les bajan el crédito. Al que compra una madre de esa le debe bajar el crédito social, güey. Tiene que ser en efectivo, no sé. Porque, pues, Pues se los chingan de la fábrica, güey.
Ándale, los trabajadores de ahí les han de a vender por Los de fuera. Shenzhen. Pero bueno, también es congruente, ¿no? Si tú tienes una producción que permita la exportación, ¿no? Porque también favoreces el desarrollo económico de la región. Claro. Sí, pues es No que sé. o sea, ¿por qué prohíbes la exportación si tu preocupación es la salud de los mexicanos? O sea, yo tengo entendido que Yule estaba Bueno. fabricando sus baterías en Yo no sé qué pretexto en puso el Jalisco. gobierno. Perdón, es que ¿Cómo que como que pretexto? se me corta. No entendí eso. Ratitos. ¿Se me oye? ¿Que no sabes qué pretexto puso el gobierno? Yo no, a mí yo lo veo bien. No se Espera, me corta. parece que no nos oye, que se le fue la señal como Movistar, güey. Sí, pues que reinicie y salga y vuelva a entrar. Pero creo que no Voy. nos oye. Sí, voy. Bueno, yo voy con una nota de Europa. En una carta al comisario de Salud y Bienestar Animal, Oliver Van Heldy, el secretario de Estado holandés para la Juventud, la Prevención y el Deporte, dice que además ha instado a la Comisión Europea a que imponga restricciones exhaustivas sobre los sabores, los niveles máximos de nicotina y el empaquetado sencillo, los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina, y que se adopten las medidas decisivas para proteger la salud de los jóvenes. Según informan los medios de comunicación, al parecer la carta llega después de que la Comisión excluyera la legislación relacionada con el tabaco de su programa para el trabajo 2025. Se informa que Bélgica y Letonia también han respaldado la carta. Si te acuerdas, la semana pasada que comentamos en un... No es muy importante, pero es como darle línea, ¿no? ¿Te acuerdas la carta que publicaba, bueno, más bien un artículo que publicaba Alberto Hernández? ¿Hernández o Fernández? Ya se me olvidó el apellido, güey. Alberto Fernández, ¿no? ¿Quién? Alberto, ¿cómo se apellida, güey? ¿Hernández o Fernández? ¿De quién hablas? Alberto El de WA. Es Gómez, güey, ni uno de los dos, güey. Gómez Hernández. Ay, güey, corrige la pendejo. Gánale una. Siempre tanto arriba, como los gatos, güey. O A sea, ver, que nada más Daniel. te acordaste que sí tiene mamá, eso sí. ¿Ya escuchas? Sí, ¿Daniel? parece ser que sí. Sí, ahí estás. ¿Es a mí? ¿Me oyen? Sí. Ah, vale. Parece que ya se estabilizó el asunto. Ahora sí Bueno, que te sí, quedaste. No, es ¿Qué que dice Alberto? No. bueno, ves que criticaba las declaraciones del presidente del Europarlamento, donde decía que había que prohibir todo y daba pura información incorrecta. Bueno, pues después de esto se suma este cuate y dice que todos en la Unión Europea deben de estar prohibiendo. Sí. Más Pero que por ahí nada una eso, cosa, porque oigan, es- ¿y por qué no ponemos? Yo de veras, es que quedé con un sabor de boca, puta madre, con toda madre, güey, la neta. ¿Por qué no hacemos algo como lo que yo creo que todos podemos hacer? Ir a hacer lo que pasó. Yo creo que todos tenemos ya alguna experiencia, ya le pasó a Luis, creo que ya te pasó a ti también, Daniel, que los hijos, por ejemplo, les dicen alguna tarugada en la escuela, ir a corregirlos, mano, porque de veras ya basta de tanta mentira de estos hijos de su pinche madre, güey, no hay otra palabra, cabrón. Pero de veras, yo sí ya me harté, cabrón, o sea, me harté, fui y les tiré a una clase de nivel medio superior, y de veras que me sorprendieron los chavos, me volvieron a sorprender de que sí están enterados, pero no están enterados de las prohibiciones ni de nada, y sí les dimos una explicación bien cañona de la OMS, de los CDCs, del gobierno mexicano, cómo están prohibiendo, y los chavos, créanme que sí se fueron con una idea. Ya los chavos estaban boquiabiertos de ver toda la economía, o sea, todo cómo manejan estos grupos como el que acabas de decir ahorita, cómo manejan los sabores y protección de la juventud y, o sea, y les platiqué todo el rollo,
y créeme que los chavos se fueron, pero bien servidos de información, ¿eh? Entonces, pues no sé si ya llegó el tiempo de empezar a hacer eso antes de que metan más prohibiciones, de que no vayan a prohibir hasta hablar estos hijos de la chingada. Pero por lo pronto, pues se puede hacer. Entonces, no sé si aprovechar este tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, Es que, a ver, tú hablaste ante qué grados. los alumnos, más o menos de cuarto a sexto semestre de Cobach, de lo que es nivel medio superior, o sea, Como, que serían chavos como de 16 a 17 años. Sí, es que ese es el tema. Bueno, Daniel, pues ya su hija ya es mayor de edad, ¿sí, no, Sí, Daniel? sí. Digo, pues ahí ya no puedes hacerlo mucho, pero Perdón. el tema, por ejemplo, la mía, ¿eh? Yo creo que trae mucho delay, Daniel. Cabrón. Sí, se me hace que como Pero que le llega tarde. cabroncísimo. Yo creo que reinicias tu internet, tu módem. Sí, no, se entrecorta y Hasta el ventilador se ve lento, güey. Tu internet. Sí. ¿Qué dice ahora? La mía, la grande, va en primero de secundaria, güey. Hablarle de eso a esas edades sí es muy delicado, porque también, pues, sí, de una u otra manera acabas promocionándolo, güey. Te pasó a ti, ¿no? Como nos platicabas. Sí, o sea, Sin bueno, querer lo acabas promocionando. Entonces, en alumnos de prepa se me hace un poquito más sensato, pero en secundaria sí está cabrón. Sí, bueno, es algo que puede. Yo para mí, al final, el mensaje que les di a los chavos fue bien real, ¿no? O sea, incluso pues, me felicitaron los maestros que me dijeron, bueno, está bien, o sea, porque yo al final les dije, bueno, el mensaje real de esto no es un producto para ustedes, pero para sus tíos, sus abuelos, sus papás. Y les empecé a preguntar quiénes de sus papás fuman, y no, hombre, me levantaron la mano friegos de güeyes, ¿eh? Entonces, o sea, y todas esas personas están recibiendo una información sesgada y equivocada, ¿no? Entonces, para ellos ¿no? Entonces, ese yo creo que sería el mensaje para los jóvenes, que debería de ser para los jóvenes. No es para ustedes, porque, pues, a final de cuentas, ¿qué dependencia puede tener un muchacho? Que yo empecé a fumar a los 13, pero yo a los 15 me echaba una cajetilla. Incluso hablé un poco también de eso, ¿eh? O sea, de que hay diferentes factores por los que la gente empieza a fumar, muchos se van, dejan de fumar, y otros se quedan, y los que nos quedamos y tenemos un cierto nivel de tabaquismo, pues es por algo, ¿no? Entonces hay que buscar la solución, acercarse a los maestros. Les hablé de eso, de que sí, la reducción de daños es un complemento, no están en contra ni de la educación, ni de la cesación, ni de la prevención, sino se complementan con la reducción de daños, ¿no? Y pues los chavos dijeron que sí, o sea, aceptaron y ¿Tú lo notaste receptivos? muy receptivos, o sea, claro, no, hubo dos güeyes que estaban dormidos, güey, digo, para empezar por ahí, pero sí se veía el interés, o sea, nunca dejaron, o sea, yo volteaba a verlos y todos estaban viéndome, o sea, no había, que estaban en el celular y, o sea, estos dos entran al fentanilo, güey, no al vapeo. Bueno, por ahí, al final me dijo un maestro, cuando se fueron, me dijo, ese chavo que está sentado enfrentito, ese olvídese del vapeo, ese cabrón le entra lo duro, cabrón. O sea, sí saben. Es metodista. No, y ahorita me estaba platicando que saben cuál es el problema ahorita grande que tienen las preparatorias. El clonazepam, güey. Es el que traen ahorita de moda los de las prepas. Y es un medicamento legal, ¿no? Sí, pero pues... Bueno, o sea. No, ya pasó hace un año, no sé si se acuerdan, hubo una prohibición de clonazepam en las farmacias porque los jóvenes estaban utilizando, imagínate la gente que lo ocupa, cabrón, mi esposa ocupa clonazepam, güey, o sea, imagínense la gente que lo ocupa, o sea, bueno, ya grande, ya mayor de edad, y que tiene receta médica de psiquiatra, o sea, o sea, no, dejaron de surtir en farmacias, o sea, fíjate el grado de la pendejez de la autoridad, dejaron de surtir, no, es que los chavos están utilizando el clonazepam, y qué chingados me importa, cabrón. Es controlado, pues vigila, pendejo, pues no es mi problema, güey. Es un medicamento controlado, ¿no? Sí, es medicamento controlado, efectivamente. Sí, o sea, y los que sí lo necesitan, que chinguen a su madre. Pues, imagínate. O sea, ¿y sabes cuál fue el rollo? Están haciendo un reto ahorita, no sé si lo sepan, pero están haciendo un reto de eso. O sea, de que a ver quién se duerme primero. Fíjate qué pendejada, man. O sea, no tienen ni idea. De hecho, se los platicaron los chavos así, bajita la mano, le dije, y me enteré de un reto que traen ahorita,
pues los platico, cuando hablé del LD50 de la nicotina, digo, todos los medicamentos tienen un LD50. Y en caso de clonazepam lo tiene, y si tienen cantidades, no se las voy a decir ni les voy a, porque no quiero estar promocionando nada, pero si tienen un LD50, investiguenlo antes de que hagan una estupidez de estar consumiendo tipo de productos sin ver los LD50 de la nicotina. Búsquenlo por donde les dé la gana, y lo que van a encontrar incluso en referencias, todo está sobre el siglo XIX, de los últimos LD50, entre comillas, que al final sabemos que la cantidad no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero hay un LD50 de la nicotina que está, creo que en 0.5 miligramos por kilogramo de ser humano, o sea que pues, estás hablando de nada, o sea, échale 0.5 por lo que peses, y es lo que se supone que te podría consumir para que, pues no es nada, güey, no es nada, güey. Pero pues sabemos que es una mentira, porque incluso te lo ponen ahí. Sabemos que hay gente que ha tratado de suicidarse que tampoco puede hablar de suicidio, tampoco lo que no, además lo que no dicen es el proceso metabólico de la nicotina. Correcto. Y la toxicidad, les expliqué por qué es imposible que te intoxiques por lo que te llega a pasar y cómo te sientes. Y ya les platicé a los que fuman, alguna vez que han ido a una fiesta, se ponen a fumar en exceso y terminan mareados o terminan con asco y dejan de fumar. Es que por eso no llega la intoxicación. Incluso pasa con el alcohol, Toño. Lo que pasa es que el alcohol pues sí lo tienen consumido porque ya están hasta tu madre, pero el cuerpo lo rechaza y es cuando el borrachín empieza a cantar Oaxaca, ¿no? Es correcto, así es. Es una parte antes de la intoxicación. Ajá. La intoxicación es cuando ya no puedes tú ni moverte, cabrón. Es la intoxicación. Es correcto, sí, o sea, sí es cierto, o sea, no puede, pero el gobierno te lo pone como que la intoxicación es eso. La intoxicación es la cruda de cigarro que tuvimos todos. No es cierto, es un principio de intoxicación. Principio nada más. Pero bueno, o sea, y todo eso les explicamos. Nos aventamos 1 hora y media de la ¿a los cuántos whiskies te entra la cruda? No sé de qué me hablas. ¿A los cuántos whiskies te entra la cruda, güey? No, yo no entiendo español bien. Al primero, yo creo. Con besito sin whisky, güey. Si hay besos con whisky, güey. Primero hay que agarrar confianza, no seas cabrón. No, Daniel, pero ¿cómo sigues con tu... ¿Ya se regularizó, Daniel? El ventilador parece pues que más o menos un poquito mejor, pero todavía se sigue como... Es que se entrecorta un poquito. ¿Estás por wifi? Cuando. Ahora ya un poco, parece que un poco menos. ¿Estás por wifi? Sí. Sí. Mira lo que nos pone ahí, eso, por ejemplo, los maestros sí, yo quisiera, pero mis autoridades no me lo permiten. No, lo importante es esto. Ándale, sí. Que cuando se afloja. Creo que Carlos es maestro y sí, pues sí, o sea, es que se siente gacho, ¿no? O sea, escuchar tanta pendejada, o sea, dentro de un ámbito de los maestros. Sí, pero ¿de qué grados? Es que también yo creo que... Sí, también sí depende. ¿De qué grado eres maestro, Carlos? De primero, si no de primaria. Uno de 16 que a uno de 12, cabrón. Sí, claro. Y siguiendo con el curso, en la mañana tuve a unas mamás, bueno, a una mamá y una tía de una quinceañera, y les expliqué un poquito, y a todo el mundo que llega le explico, cabrón. Y terminaron diciéndome, qué bueno que habla con los jóvenes de prepa, es importantísimo que sepan que los están engañando y que ya abran la mente. Incluso una de las señoras trabaja en el Hospital General aquí en Valles, y me estaba platicando, sí, que realmente después de la pandemia los chavos, es que hay muchísimo estrés en los jóvenes, y pues una manera de sacar el estrés pues es el tabaquismo. Por eso vemos que la cifra de tabaquismo está subiendo entre los 20 y los 30 años, por ejemplo. Tú fíjate, hablando de esto. Veíamos también en Estados Unidos el senador demócrata Dick Durbin, que junto con otros colegas demócratas del Senado presentan una ley para acabar con las lagunas legales del tabaco. Esto es con el fin de cerrar las lagunas existentes en el Código Fiscal de los productos de tabaco. La legislación propuesta impondría un impuesto federal a los vapeadores, en consonancia con las políticas de los 30 estados.
al tiempo que actualizaría la tasa impositiva federal sobre los cigarrillos por primera vez en más de 15 años. Además, busca estandarizar las tasas impositivas para todos los productos de tabaco para evitar... ¿30 estados? ¿Cuáles 30 estados? De América del Norte. No, pues son 51, Sí, 50. estados, si son 50 estados, ¿cuáles 30? No, bueno, en consonancia con los 30 estados, no me dice cuáles. Ah, pues es cuando O te sea, faltan con los 30 estados demócratas, ¿será? Son 51 con Canadá, ¿no? 50. Entonces, cabrón. Bueno, Y 52 esto dice votos. que buscan enfatizar aumentar los precios del tabaco como estrategia más eficaz para frenar el consumo, especialmente entre los niños, ¿no? En 2023, los legisladores presentaron la Ley de Equidad Fiscal del Tabaco de 2023, un proyecto idéntico a la reciente propuesta de ley para acabar con estas lagunas fiscales, pero no logró aprobarse a nivel federal. Pero también, bueno, es bastante absurdo esta nota, o más bien la iniciativa de este senador, cuando vemos que los CDCs dicen que pues, las tasas están en mínimos, ¿no? Pues claro, sí. La FDA. No, fue el informe de las CDCs, ¿no? Pues la FDA también lo dice, no sé. Ay, ahora sí me dejaste ahí porque no me acuerdo. Sí, la FDA es la que ha sacado publicado de las tasas mínimas de tabaquismo juvenil y de tabaquismo de vapeo juvenil y de tabaquismo juvenil. Sí, pero eso fueron las CDCs, ¿no? ¿Quién lo publicó? No sé, yo soy de la FDA, pero a lo mejor también la CDC, pues sí. Ahorita la encuentro aquí rapidísimo. Ya sé quién siempre publica esa tabla. Sí. Charles. Lo tengo aquí en la mano, el güey. Los 30 estados de Narnia. Saludos, Omar. Pero fíjate, ya publica de Reino Unido, güey. Sí. Oye, Charles Gardner es norteamericano, sí. Sí. Ahí es donde dice que The Action Smoke and Hell. Esto es de Reino Unido, güey. Está buena, la voy a copiar. ¿Cambios en los parámetros de los vapeadores jóvenes? Sí, ¿verdad? Sí. La prevalencia. Déjame sacar esa, porque sí me interesa tenerla. Son dos nada más. Ah, chinga. No. Esto es. Es la FDA. Ahí está la que decía Toño. Sí, la FDA pone USS High School, Nicotine. Pero mira lo que sucede ahí. Como 2022, 23 y 24 no aparece el cigarro. No, estamos viendo uso dual y vapeadores. Como uso dual. Bueno, no, sí, 2022, o sea, del 2012. Compara 10 años después. Como aparentemente 10 años después, del 17.3, ahora ya ninguno fuma, o sea, sí fuman, pero que es esta línea naranja abajo, en modo dual, o sea, usan los dos. Sí. Pero del 17.3% al 8.3%, cabrón, y ya ninguno está fumando. Y la mayoría está vapeando. Claro. Y ahí entran dos factores interesantes, ¿eh? Uno es el estudio, ¿se acuerdan de aquel estudio que sacaron creo que fue en Nature, o si no en The Lancet? Es en The Lancet, que sacaron el famoso dejar de fumar naturalmente con el vapeo, y ahí se junta ese detalle, ¿no? Incluso hace como una semana o menos, una de las chicas de Vapeo Informado, Angie Cabrera, me pidió que si tenía información sobre eso, sobre el vapeo dual, y le decía yo que desde hace muchos años, no sé si recuerda la declaración de Farsalinos, uno de los jefes hace unos 4 años. Eso chingado. Las mañanitas. Can I play with madness? Ha sonado por ahí. Iron Maiden. Sí, es mi notificación de mensajes, güey. Ah, no mames, que te digo, el mensaje suena así. No mames, güey.
Y les decía que estaba interesante porque a final de cuentas, le decía que a final de cuentas con esta chica que me estaba preguntando eso, Farsalí nos hizo un comentario, 32% de cesación tabáquica contra un 35% de reducción de daños por tabaquismo, o sea, dejaban de fumar poco a poco y seguían vapeando y fumando, pero al final el de naturalmente dejando de fumar, de Lance, saca que al final esas personas poco a poco van migrando, como le pasó a mi esposa, hasta que dejan de fumar y vapean, y solamente vapean, ¿no? Pero eso es con el tiempo de cada uno, o sea, ahí sí no hay medida, ¿no? De hecho, no hay estudios que tomen una medida exacta para cuando dejas de fumar, ¿no? O sea, imposible. ¿Alguien sabe dónde está Islandia? Sí, claro. Bueno, también tenemos una nota de Islandia. A ver, pues ponla. La agencia de consumo ha multado a 3 empresas que anuncian vapeadores y bolsas de nicotina en las redes sociales con multas de 300.000 coronas islandesas, que son unos 2.053 euros, y 200.000 coronas irlandesas, que son 1.368 euros. La publicidad online de productos con nicotina está prohibida actualmente en Islandia. La agencia considera que la prohibición debe interpretarse de forma amplia y debe abarcar cualquier publicación que muestre productos con nicotina o cualquier descripción detallada del producto. Vaya, ni en Islandia, güey. Lo que no sé, yo no sé en qué situación están ahora en Islandia. ¿Alguien tiene conocimiento? Pues por eso les van a quitar lo que les van a quitar. Yo solo sé. Está fría. Está fría, un chingo de frío, cabrón. Eso está por el Báltico, ¿no? No mames. No, en el Báltico no, que chingar. En Tampico vive más gente que en Islandia, güey. Sí, 75 de la población. Algo sí no se libran ahí, que es de la ceniza, güey. Ah, sí. Aunque no sea del tabaco, tienen sus volcanes ahí. Sí, activos. Pues de hecho no es miembro de la Comunidad Europea y aplica medidas de la Comunidad Europea. Es que es como, a Islandia yo la veo un poco como Suiza, o sea, que no es de la Unión Europea, pues como si lo fuera. Es como UK también. O sea, como que de facto lo es, aunque no está sobre el papel, claro. Pues está igual que UK, ¿no? Pero, que se sale con el Brexit. Tienen los derechos, pero no las obligaciones. Ya le llegó. Oye, ¿Islandia es el que es dueño del territorio de Groenlandia? No, es de Dinamarca. Dinamarca. Yo pensé que era. Pero últimamente como que tiene más, Groenlandia tiene más autonomía, ¿no? Tiene su bandera. Lo que pasa es que al final Islandia pues fue colonizada por vikingos, pues. Fue por vikingos, pero de origen. como Groenlandia. Sí, pero Groenlandia sí es de Dinamarca. No, viva el puto humor negro, chingada madre. Sí, vale. A menos nos reímos un rato. En Myanmar, en Asia, el Comité Central para el Control de Consumo de Tabaco y Productos de Tabaco se reunió para abordar el tabaquismo y el uso. El ministerio anuncia que se implementará controles a nivel regional y estatal, incluida la ampliación de zonas libres de humo. El ministerio también dijo que pronto regulará los cigarrillos electrónicos debido a su prevalencia entre los jóvenes, ya que el producto aún no está regulado. O sea, ¿le quieren meter mano? O sea, no está regulado, pero le quieren meter mano. Como en todos lados. Myanmar es más conocido en español como Birmania. Ivancito. Sí, te digo que estamos en un mundo del revés, donde hasta Rusia abre una base militar para acoger a cristianos huyendo. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Sí, una base de Rusia, abrió las puertas para acoger refugiados que huían, ¿Qué deberían ¿De dónde? satánicos? ¿De Ucrania? No, de Ucrania no. No, de Israel. ¿De Israel? ¿De dónde fue? Deja ver la nota bien. Pinche Iván. No, sí. Pues es que mira, Toño le está pasando lo de la película de Regreso al Futuro. Uy, se está desapareciendo, cabrón.
tienes que hacer que tus padres se besen. Sí, güey. A ver, ¿quién está huyendo? Rusia, chingada madre. Sí, lo que pasa que, bueno, ves que en la mañana, de hecho, no funcionaba Twitter y no sé si lo vi ahí en el camino y se me perdió Vaya por Dios. ¿cómo se llama? El tweet. Bueno, de hecho ya se atribuyeron, por si se lo preguntan, si fue un ciberataque y se lo atribuyó a un grupo que se llama Darkstorm. ¿A quién? ¿A Alex? Sí, Alex. De Siria. Refugió. Nada más, sí, pero fíjate cómo está escogiendo. Yo refugio cristiano, los musulmanes que se queden allá, cabrón. Sí, o sea, acogió a cristianos de Siria. ¿Qué predomina en Siria, güey? Musulmanes, güey. Y dijo, yo estoy cerquita de Europa, pero yo no quiero acabar lleno de musulmanes. Entonces, nada más acoge cristianos. No quiero acabar como los españoles, cabrón. ¿Y los bolcheviques entonces? Esos eran judíos, güey. Pues sí, pues lo digo, güey. Eran, pero ya no hay bolcheviques, güey. Ah, bueno, sobre papel. Hay que enseñarte historia, cabrón. También. Sobre papel no existen, güey. Los bolcheviques en Rusia ya no existen, güey. No sé en dónde. En España puede ser, pero en Rusia. Y la encuesta que mandó Daniel está buena, ¿eh? ¿Cuál fue? Esta. Una encuesta que hizo la oficina regional del No la vi. Mediterráneo Oriental de la OMS. Que nos la platica Daniel, fue el que la mandó. La verdad me la topé medio de casualidad. ¿Tú respondiste o ya estaba el resultado? No, de hecho, yo creo que ni respondí, nada más la cité. Y hay respuestas ahí de, bueno, pues de los habituales, ¿no? De Gardner. No, pero, o sea, ¿te tocó ver ya el resultado final o Sí. si tuviste que votar? No, votar no, ya estaba cerrada. Pero pues, ni que se fuera a decidir, como decías tú, Luis, ni que se fuera a decidir esto con una votación. Con una encuesta, cabrón, Con una encuesta. pero lo interesante de la noticia es el resultado que les dio, ¿no? Sí. Así es. Digo, son 884 votos, 67. La pregunta dice, por cierto, que si los vapeadores causan lesiones pulmonares. Sí, 32.7%, no, 67.3%. Igual y esperaban una aplastante mayoría del sí, pero pues... Obviamente, Gardner respondió el primero. Segundo. Mike Larsen, los habituales. Sí, Mike Larsen están todos los fregados también. Southern Vapor. Michelle de Southern Vapor. Mire, esta pendeja. Siempre Ahora ya esa es nueva. Esa es nueva. Glass cabrón. Lungs, güey. Pulmones de cristal. Güey. Pulmones de cristal. Esa es nueva, güey. Ya tiene 18 comentarios. No, a ver, ponla a ver qué le pusieron. ¿Despliega eso? Glass Lungs. Ya, pues le dice lo mismo, eso es nuevo. Sí, Richard, otro habitual. Y ella contesta, no es una enfermedad, es una presentación del tipo de lesión así shows up on. Como se presenta en rayos X. Ground glass opacity. La chingada, una cosa que ha inventado esta cabra. Y en Intimos también le responde otro habitual. Pero ¿cómo se ve eso en rayos X, güey? ¿Refleja el rayo o cómo está eso? Pero aquí le explica que murió 4 semanas después debido a cáncer pulmonar. Fumó por décadas, nunca vapeó. Sí, me cae de mal. Sí, pero ya ves, ya deja de contestar. En cuanto lo rebaten con... Le llovió bonito, ¿eh? Mira, está ahí Mallory Gates. El meme ese está bueno. Glass Lungs.
¿Qué El dices? gordo y el flaco, güey. Esos son el gordo y el flaco. Pues Mayor- esos ataques a los médicos, a este tipo de médicos, yo creo que los deja ciscados para volver a contestar una pendejada, ¿eh? Para mí. Pues los debería de mandar a estudiar, güey. O sea, no los debería, como tu amigo el Mr. Doctor, no deben dejar el tema por la paz. Al Pues sí. contrario, deberían de investigar y volver a hacer un video diciendo, la cagué en esto. y La esto. cagué, güey. No, pues no lo van a Eso aceptar, debería güey. de pasar, güey. Que fue lo que pasó con este. Pero no sea con la doctor, güey. Marifer Centeno que lo demandó y le tenía con la verga de adentro, porque se hace un video pidiendo disculpas, ¿no? Ah, sí, a huevo. Después de todo el pinche drama que se aventaron. No, pues sí le llovió. No, pero este ya es A la muchacha esta. este es el post original de la OMS. Espera, mira, dale para arriba. Pone ahí. Parece que hemos encontrado el único canadiense que quiere que Trump los invada. Porque entonces es a ella, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, güey. Es que ha de ser canadiense la A ver, dice, doctora. y su banderita de LGBT. Sí. Sí. No falte. Y luego trabaja en Uy. Metal que, o sea, no mames. Y tiene pronombre, güey. ¿Lo viste? Sí. Sí, con todos los pronombres de. Son femeninos todos, pero. Mira, aquí hay una encuesta que no hemos contestado. Ándale, está buena. Miente la Organización Mundial de la Salud acerca de vapear. Los resultados, cabrón. Sí, güey. Porque vapear ayuda a la gente al lama. Oye, hay que votar esa, ¿eh? Hay que votarla. Yo voy a mandar el link de esta. Manda el que link para votarla, sí, está buena esa. Ahí vamos. está en el chat. Ahí vamos, ahí vamos. Todos de cabeza, vámonos. Todos los estamos aquí, todos Voten por ti. los 500 que están. A ver, Tiene todavía 2 comentarios de la pregunta. de una Sí, vez. está aquí. Aquí está. En realidad mienten sobre todo los temas, dice. ¿Dónde está? Para que yo lo Es pueda que ver? ese es, volvemos ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Es el resultado de que estos pendejos creen que están tratando con fumadores que nunca levantaron la voz ni nada, güey. Correcto. Hay otra encuesta aquí. Ajá. Aquí mismo, Abajo, Sí, es el por mismo Mark. hilo, un poquito más arriba, Ah, y pregunta que si debería una organización como la Organización Mundial de la Salud basarse en hechos científicos, o sea, en opiniones basadas en hechos científicos, pero en la en misma, lugar de... el mismo post de Sí, ahí de respuesta, allá. en lugar de en propaganda de Bloomberg por financiamiento. Esta es esta. Pero mira los que han votado que no. A ver, dale. Pues es un sí, un rotundo sí, ¿no? Yo diría que sí. 100%. Digo, al 53 nada más, pero... Toño, ahí tienes una pregunta en el chat. a ver, espérame. Híjole, es que es muy complicado responder ese tipo de preguntas porque el médico te va a decir probablemente que sí es perjudicial. Hay uno que te va a decir que en su opinión Claro que es perjudicial, pero es más perjudicial que fume. fumas, es correcto. Y más perjudicial que le quiten el fumar a una persona también por el estrés. ¿Qué será peor? ¿Causarle estrés a un neonato, a un embrión o a algún feto ya? El caso ¿Tienes algún estudio sobre los efectos Sí, de la hay dos De estudios. hecho, en el Dos- producto? también. No, pero déjame terminar el planteamiento. Es los efectos de la nicotina hacia el feto. De la nicotina. El nicotina pues, es muy complicado, ¿no? Hay Yo un creo que no se ha estudio. hecho. Sí, ¿no? Yo tengo un video sobre eso, porque hace unos meses en Inglaterra salió un estudio sobre de lo recomendable que era para las embarazadas que fuman cambiarse a vapear durante el embarazo. De hecho, también había un artículo en la página del Vape. ¿Cuándo lo publicaste? ¿Lo Déjame pasaste, te- Daniel? Es que ese está muy bueno, pero Déjame fíjate, les hay- paso.
el Pero ahí te va, enlace en los únicos dos factores que comentarios. afectan el tabaco, según esto, claro que la nicotina traspasa la barrera hematoencefálica del feto, es un hecho, eso sí pasa. Pero lo único que afecta, según lo que se ha dicho, es, acuérdate que todos tenemos receptores nicotínicos, pero lo único que afecta es bajo peso en el recién nacido y parto prematuro. En ese aspecto, yo, en experiencia personal, o sea, va claro, es anecdótica, mi hija vapeó durante su embarazo, pero ahí les va. Los primeros 3 meses de embarazo no podía ver el vaporizador, o sea, trataba de vapear y le daba asco. Entonces no pudo vapear. Después de los 3 meses empezó a vapear otra vez y tuvo su parto normal, no fue prematuro, ni fue con bajo peso. La niña está ahorita que parece de año y medio, la cabrona tiene 6 meses, pero pues es un caso anecdótico. En Reino Unido llevaron un experimento con 800 embarazadas, que fue lo que es el estudio que hay más fiable, ¿sí? Es un estudio transversal, por supuesto, pero no hubo ni bajo peso ni parto prematuro, que son las dos principales características de afectación del tabaco en el feto, ¿no? o en el producto. Nada más es así, o sea, ese es el dato específico que hay. O sea, en Reino Unido lo utilizan para las mujeres embarazadas que no pueden dejar de fumar o no quieren dejar de fumar, preferible que vapeen. O sea, no quiere decir que es bueno, pues, yo creo que no hay nada, o sea, ni por cualquier cosa que le pasa al bebé, pues no es bueno, ¿no? Pero de que fume, que reciba monóxido de carbono y olvídense, ¿no? Tantas cosas como harina y amoníaco, pues es la diferencia, ¿no? No me deja poner el enlace de mi video, güey, ¿por qué? Papá, pásalo en el chat privado. Estoy preguntando cuál es el título. Yo que les pongo, hoy se los pongo yo el que tengo. ¿Cuál es el título del video, Daniel? A ver, permíteme. ¿Cómo dejar de fumar durante el embarazo? ¿De cuándo es? De enero del 24. O sea, de hace un año, ¿no? Un año y... A ver, voy a pasar aquí al grupo de líneas. ¿Mm? A ver, lo pego, ahí voy. No me sale, Daniel, a mí ese. Ahí lo puse en el... Sí, pero o sea, yo me metí en tu canal y no me sale a mí ese video. Ahí está, ya lo puse en el chat. El shadow banning está... Yo creo que sí, ¿eh? No, está sabroso. A lo mejor es por... Voy a pasar con otras. Dale, aquí. Mientras estoy buscando del resto del mundo. Bueno, me voy para Montana. El legislador republicano y propietario de una tienda de vapeo, Ron Marshall, renunció a la legislatura de Montana, citando corrupción y favoritismo hacia las principales compañías tabacaleras. Según informes de los medios, Marshall patrocinó el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, el número 149, para diferenciar los productos de vapeo y tabaco, pero afirmó que su progreso fue bloqueado por el cabildeo de las compañías tabacaleras Altria y RJ Reynolds. Eso no pasa nunca. Después de que su demanda contra las dos compañías fue desestimada, el proyecto de ley no se aprobó. La renuncia a Marshall también fue impulsada por la aprobación del proyecto HB 525, que según beneficia a las grandes tabacaleras al restringir los productos de vapeo no aprobados por la FDA, lo que perjudica a las pequeñas empresas. Criticó a sus compañeros republicanos, incluido el fiscal general Austin Knudsen, por apoyar el proyecto de ley. ¿Perdón? ¿Agustín? Austin Knudsen. Knudsen. ¿Cómo se pronuncia? Knudsen. Porque es K. Knudsen, con D entre medias. Bueno, y también tengo Croacia. Eso no sé dónde está. Dice que en el marco de la Estrategia Nacional de Acción en materia de adicciones para el 2030, el Ministerio de Salud propone varias modificaciones a la ley de la restricción del uso de productos de tabaco. La edad mínima para comprar bolsas de nicotina y productos de tabaco calentado se elevaría a 18 años.
y las modificaciones también se introducirían una prohibición de sabores para estos productos, además de los cigarrillos electrónicos. Bueno, y hay una nota más o menos, ahora que estoy viendo Bélgica, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos que Bulgaria estaba apostando por una prohibición total del vapeo? Bueno, pues ahora parece que se relajó un poquito. Este enlace, Toño, podías acortar un poco el enlace, güey. No, pues no sé, yo no me lo pasé así, a mí no me apareció. Es que es como es Dropbox, por eso. Pero bueno, déjame, a mí me parece nada más poquito, pero déjame ahorita voy a no, si no, luego me lo pasas y lo pongo en la descripción. Órale, va. O más bien fijo un comentario al video, más práctico. Ve que la semana pasada les comentaba que Bulgaria apostaba por una prohibición total de los vapeadores. Bueno, ya se relajó un poquito. Ve que las cosas no son tan fáciles como lo plantea y está apostando por mientras por una prohibición de los desechables. Le veo todos concentrados. ¿El segundo estudio cuál es, Toño? El segundo es la recomendación del ¿qué es? Swap, ¿cómo se llama? Swap to stop. Ajá, sí, el swap to stop. Ajá. De Reino Unido, ahí pues son incentivos hacia las personas que están embarazadas para ayudarlas a dejar de fumar. O sea, esta parte como su parte integral, están ofreciendo vaporizadores a las personas embarazadas. Bueno, pues ahí están los dos complementos. Pero sí estaba comentando él que creo que a ver. Lleva pianos actualmente. Está embarazada. Ya. Pero yo dejar de vapear porque no sabíamos si era perjudicial. No, pero eso sí te va. Tú vapees en el ambiente, pues la verdad, pues que no. Yo vapeo aquí con mis hijas embarazadas y ahí están las dos. Sin broncas. Y bueno, yo en el personal, ¿no? Yo se los digo, a lo mejor es anecdótico, ¿verdad? Pero pues no, yo vapeo con mis nietos y sin broncas dentro de la casa. Acuérdense que el vapor el vapor del cigarrillo electrónico se diluye muy fácil, mucho más fácil que el tabaco, ¿no? El tabaco, y que son partículas sólidas, ¿no? Además, y hacen daño a la mamá y a todo, ¿no? En cierto aspecto. Pero el vapor no genera el mismo daño. De segunda mano, ¿no? Es lo que está. Okay. De hecho, hay un estudio de eso, por ejemplo, cáncer y todo tipo ese sí hay estudio así fijo. ¿El de Grimal? Sí, no, hay uno incluso con diferentes dosis de nicotina. Déjame ver si se los paso. Por ahí, que no genera vapeador pasivo. Bueno, te lo dice así como de rebote, ¿no? Bueno, yo sigo con la mía. América del Norte. Marty McCarry. ¿Saben quién es Marty McCarry? No tengo el gusto. Bueno, es el candidato del presidente Trump para dirigir la FDA. Marty McCarthy. Macari sin T. Chinga. Bueno, Marcy Macari. Bueno, testificó el 6 de marzo ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. Dijo que intensificará la aplicación de ley sobre los productos de nicotina y los cigarrillos electrónicos ilegales, si lo confirma para el puesto, después de que la senadora republicana Ashley Moody de Florida dijera que la FDA tendrá que abordar el tema de los productos inmediatamente. Macari dijo en su respuesta que no están inundando de productos chinos, que los están inundando de productos chinos. Y que no tienen ni idea de qué contienen estos productos y que la salud pública ni siquiera va a poder estudiarlos, porque la investigación en salud pública tarda mucho en ponerse al día. Entonces vamos a los altos estándares nuevamente. Volvemos a los altos estándares de vuelta. Ok. Todo muy, muy ad hoc. Dice Alex,
Que es cuestión personal, y si mi esposa y yo vapeamos y actualmente está embarazada. Sí, pues ojalá y digo, Dios quiera, yo te lo platico, o sea, mi hija, por ejemplo, en su caso, que ella vapeó embarazada, en los primeros 3 meses no se le antojaba el vapeo para nada, ¿eh? Nada más que si te mira, aclaro, ella nunca fumó, ¿eh? Ella nada más vapeaba por ansiedad. Tengo el informe aquí, mira, no había visto esta nota del 10 de marzo. A ver. América del Norte, un informe reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDCs, basados en datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de la Salud, en IHS, entre 2017 y 2023, revela que la prevalencia de tabaquismo exclusivo se redujo en un 27%, del 10.8% al 7.9%, mientras que el vapeo exclusivo aumentó del 1.2% al 4.1%, lo que aumentó el número de vapeadores de 2.9 millones a 10.1 millones. Esta tendencia es particularmente evidente entre los adultos de entre 25 y 44 años, donde las tasas de tabaquismo disminuyeron del 12 al 7.6%, mientras que el vapeo aumentó significativamente del 1.5% al 6.1%. De manera similar, en el grupo de edad de 45 a 64 años, ahí entras tú, Toño, el tabaquismo disminuyó del 13.2 al 11.2, mientras que el vapeo aumentó del 0.8 al 2%. El informe destaca que la disminución de 6.8 millones de fumadores fue casi compensada por un aumento de 7.2 millones de vapeadores exclusivos, lo que indica un cambio importante de los cigarrillos tradicionales a los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Esta creo que la que había visto yo y se me había pasado. Por eso yo estaba ahí confundiéndolas. Pero pues ya lo dicen, ¿no? ¿Y crees que es un proceso normal que disminuya uno y suba el otro? Claro, sí, por supuesto. O sea, es lo que hablábamos de vapear, de dejar de fumar naturalmente, ¿no? El estudio que lanzó de Lancet, aquí se los pongo para que lo tengan. A ver. Hoy los veo muy calladitos, no sé. Tiene que cubrir el hueco fiscal que está dejando la cesación tabáquica, güey. Claro. Está dejando ahí un hueco fiscal bien cabrón, güey. Porque además, muchos ya ni siquiera vapean, ¿no? Dame el último dato que diste. ¿Cuántos fumaban de la edad de Toño? De la edad de Toño. ¿De cuánto? 58. 6.8 millones de fumadores. 6.8. ¿Y ahora cuántos hay? A ver. No creo que me equivoqué mientras que. Ay, cabrón, te pongo en evidencia hasta sin querer, algo, verga, cabrón. No. Es que espera que yo ahora creo que me estoy confundiendo. Bueno, vete a la edad de 25. No, es que pone que es que no pone cifra totalmente del grupo de Toño. Dice que el tabaquismo disminuyó entre por eso, vete a la de 25 a 40. 25 a 45. Esa. ¿Cuántos fumaban? Las tasas de tabaquismo disminuyeron del 12% al 7.6%. No, por eso, ¿cuántos fumaban? ¿13.7? Sí, me parecen pocos. No, es que no. 13.2%. Me parecen pocos, pero ¿a cuántos? ¿Y ahora cuántos hay? 11.2. O sea, 2 puntos, ¿no? Ajá. ¿Y cuántos vapean? Subió de 0.8 a 0.2. O sea, a 2%. Uno y cachito. Pues ahí está. Unos en ese proceso hasta dejaron, tampoco vapean ya. Ay, sí. Entonces, incluso ahí tenemos, aunque dicen que está sesgado el estudio, mira, aquí tenemos los datos de México. Esos son los datos de México, y está interesante como nos los explicaron la vez pasada, porque fíjense, esto es curioso, las líneas, a ver si déjenme enseñárselas aquí, no pueden ver. Estas líneas, ¿sí alcanzan a ver ahí mi cursor? ¿Sí, verdad? Sí. ¿O no? Bueno, estas líneas son las tasas de abandono tabáquico
a las diferentes edades, o sea, estas son las edades. A los 40 años, bueno, pues aquí ya la gente empieza a dejar de fumar. A los 50 años, pues aquí empieza a dejar de fumar. A los 60 años, aquí empieza a dejar de fumar. Y, o sea, y ahí vemos, ¿no? Pero lo curioso que hablábamos ese día con el experto en estadística, nos decía que lo curioso es que en el ENSANUD 2023 la población entre 20 y 30 años está subiendo su tasa si todavía empezar. Está más arriba, exactamente, o sea, y no ha empezado su tasa de descenso. Y ya estamos hablando que anda, si aquí es el 25%, pues anda sobre el 27% la tasa de fumadores y no han empezado a decaer, o sea, no han empezado a bajar. ¿Por qué? Pues por este tipo de prohibiciones. Pero ya nos dijeron que tienen que ver la encuesta que está mal hecha, ¿no? Que está mal hecha, dijeron, ahora, claro, ahora es lo que yo les decía el otro día. Jodorowsky, ¿o cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? David, ¿qué? Jodorowsky, ¿no? Kersenovich. Entonces, bueno, pues ahí vemos que en México está aumentando. Esa gráfica se las puse ahí a los chavos, precisamente de esto. O sea, que los chavos de 20 a 30 años siguen subiendo esta cifra. Y por eso ya no les gustó esa encuesta, Toño. ¿Mandé? Por eso ya no les gustó esa encuesta. Ya no les gustó, porque ya se dieron cuenta que pues había cambios radicales. Ahorita van a salir que el tabaco ha bajado muchísimo y ya hay un descenso, cuando sabemos que no es cierto. O sea, es que además da risa porque cualquiera de los casos, güey, es un arma de doble filo para ellos, güey. O sea, claro, si dicen que el tabaquismo está subiendo gracias al vapeo, tú le dices, no, es gracias a que tus políticas no funcionan, pendejo. Es correcto, exactamente. No, pues, sí, y si te dicen que al revés, que ellos han logrado que bajen las tasas, güey, dices, no, pues si tú comparas con el vapeo, no has bajado ni madres, nada más que la gente ha estado cambiando de producto, güey. Sí, claro. Y mira, por ejemplo, aquí nos pone él, si considerando un líquido libre de nicotina podría ser una opción para ella. Sí, definitivamente sí, pero no, podrías utilizar incluso en mezcla con algún parche de nicotina para darle, bueno, en caso de que sufriera la ansiedad, en caso de que sufriera la ansiedad que puede generar el es correcto, es correcto. Ahí si ven que hay síndrome de ansiedad y quieres verte más puritano, bueno, pues usa un líquido sin nicotina y agrega un parche de nicotina, por ejemplo. No lo he dicho yo, incluso lo he platicado con varios médicos, o sea, digo, por ejemplo, con el doctor de colombiano, ¿cómo se llamaba? Les platico un caso, el caso de mi tío, que tuvo el stroke. Después del stroke, o sea, me decía yo que sí podía... No se llama, ¿cuál que es un stroke, güey? Bueno, ¿cómo se dice? El infarto cerebral, o no sé por qué quieras decir. El derrame cerebral. No, salió bien gringo, ahora no sabe cómo se dice en cristiano. Bien Neymon. El derrame cerebral. Pero cuando le vino eso, yo hablé con el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Giglione. No, pero Mark Giglione no es colombiano, güey. Bueno, es venezolano, pero vive en Colombia. Venezolano. No, vive en Perú. En Perú. Vive en Perú. Hablé con él y le pregunté qué opinaba él y me dijo que se le siguiera dando dosis de nicotina porque yo veía una decaída tremenda de... Acuérdate que la de nicotina afecta en la parte cognitiva del cerebro, ¿eh? Y si lleva muchos años fumando tu esposa, pues es importante que siga recibiendo su dosis de nicotina y no se la cortes de jalón, ¿no? Porque puede afectar en la parte cognitiva de ella y no sabemos, porque no hay estudios sobre eso, porque no dejan hacer estudios sobre eso. Incluso ya vemos el caso de la India y vemos el caso de Sussman ahorita que tiene broncas para las publicaciones, todo, no dejan publicar este tipo de estudios, pero sería interesante ver qué afectaciones tiene con el bebé la pérdida de la nicotina después de que la madre era una persona fumadora, ¿no? No sé cuánto fume tu esposa, o sea, son muchos factores que hay que considerar. Pero también sí. Dale, termina. Pero si te quieres ver puritano, bueno, pues bájala, quítale nicotina y pónsela en un parche, por ejemplo, si siente ansiedad ella, sería para mí la mejor manera de aplicar. Yo lo que iba a decir es que los parches también depende de qué graduación, porque hay parches bien cañeros. Hay hasta de 12 miligramos y una cosa así. Y si no está acostumbrada, eso se va directo al torrente sanguíneo. Entonces, sí. No sé a cuánto vapee usualmente, pero si le cuesta, si ya lo dejó y no le cuesta, adelante. Mejor que lo deje así. Sí, o sea, si ella está bien así, pues que siga así.
pero si por lo que sea lo echa en falta, sin nicotina puede ser una opción, y si le da un poquito de ansiedad porque cortó la nicotina muy de golpe, pues puede vapear un líquido base libre con poquita nicotina. Un 3, por ejemplo, cualquier, sí. con No, 3, por 1,5. ejemplo. Sí, O 1,5. incluso menos. Sí, claro. Sí, o sea, pero sí, no te asustes, digo, de hecho sí ha habido, yo he visto, por ejemplo, en mi caso, con el caso del tío que les platico, que es otro, no está embarazado, pero incluso el doctor Giglione me sugirió, yo le dije que cómo veía si pasábamos a parches, pero solamente porque el tío en ese momento no podía aspirar, o sea, porque él quedó totalmente con la boca mal y todo el rollo, entonces no podía él hacer aspiraciones. Decía, le ponemos parches, pónselos, me dijo, déjaselos así, cuando ya pueda aspirar, métele nicotina, no pasa absolutamente nada. Y estamos hablando de un infarto cerebral, vamos. Entonces, digo, no, ahorita está también digo, para que tengan idea, está ahorita de las operaciones del corazón, y después de las operaciones del corazón están vapeando algunas personas. Hoy se los pongo, acaba de salir el estudio, y está interesante porque pues, después de una operación del corazón están utilizando vaporizadores y no pasa nada, ahí está, hoy se los pongo, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Pues está bien que Iván hicieron entre líneas aquí con el Pérez Con el doctor Giglione, fíjate, sí, aparte es muy buena persona y es... No, con Pérez Alba. Ah, ándale, con Pérez Alba. Bueno, sí, estaría interesante, ¿eh? Sí, fíjate que sí. Déjame buscárselos aquí, ahorita se los paso. Espérame. Ahora déjame dejar de compartir. Y luego nos vamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Con quién? Tú estás diciendo a quién le estás chistando. A la perra, güey. Fíjate, aquí le estoy poniendo un caso. A mi prima le operaron de la vista, ahorita llora porque no le permiten fumar. Sí, man, es que mientras el médico no entienda que la nicotina no tiene absolutamente nada que ver con el tabaco, eso igual yo a mí me operaron de 7 dientes al mismo tiempo y estuve vapeando y pues, no pasó absolutamente nada. Incluso el dentista me felicitó por la cicatrización. O sea, sí, es que yo realmente no le he encontrado ningún pero para muchísimas enfermedades que te dicen que tienes algún problema. Yo lo he hecho y pues ahí está, ¿no? Yo incluso ofrecí a mi hija cuando estaba embarazada a varios médicos que conocen ustedes y conozco yo, para que la utilizaran de referencia, ¿no? O sea, del vapeo en el embarazo. Y ninguno se animó. No dijeron, no se quisieron meter. Mi hija siguió vapeando, ¿no? Por supuesto. Mira, ves, es que comenta Alex, dice, estamos escuchando los atentos. Justo quiere poder saciar la sensación mecánica de exhalar vapor. Eso es lo más, es que eso es lo más cabrón. O sea, la dependencia ya sabemos que es más el ritual de inhalar y exhalar más que otra cosa. Dice, en los momentos que le viene la ansiedad o me ve vapeando, claro, se le antoja. Obviamente. Pues en realidad, o sea, no debería haber, a ver, no soy médico, ¿verdad? Pero no debería haber inconveniente. Mayor problema si ella sigue vapeando, nada más por si hay algún pendiente, tienen ellos algún pendiente o algo, alguna sospecha o quieren ser más prudentes, pues que le baje a la nicotina por cualquier cosa. Sí, lo más que se pueda y tratar de hacerlo por lo menos posible, ¿no? Pero digo, por el daño, pues ya ves que bueno, me da risa, ¿no? Que si está bien así sin nicotina, pues que siga vapeando y que por lo pronto pues sin nicotina o que le ponga muy poquita. Sí, correcto. Pero te digo, me da risa que les da miedo la nicotina y no les dieron agregar una vacuna aprobada por emergencia, cabrón. O sea, digo, sabiendo que no te dejan usar ibuprofeno, no te dejan usar casi nada en el embarazo. Eso no es. Les dejaron poner una vacuna experimental dentro del embarazo con 2 meses de prueba. O sea, ahí te das cuenta que... Esa es una de las cosas que a mí me fascinan de todo esto.
esas cosas que acabas de mencionar, digo, para no comprometer aquí a Calavera TV, no las estudiaron lo suficiente y se las aplicaron a todo el mundo. Y con lo del vapeo, después de años y años y miles de estudios, no, es que todavía no se puede saber. Sí, o sea, faltan años todavía, y eso lo han dicho médicos reconocidos que conocen ustedes y conozco yo, y dice, es que todavía faltan muchos años todavía o sea, faltan muchos 22 años de vapeo, mínimo 22 años de vapeo que existen ya actuales, y pusieron una vacuna con 10 meses de prueba. O sea, con 10 meses, con 2 meses y medio, perdón, de prueba. Y hay estudios de hace 12, 14 años, güey. Sí, es correcto. Dice que la acabamos de hacer muy feliz a la esposa de Alex. Está bien. Qué bueno. No pone el otro, lo pone Antonio Toscano 2025. Es que fíjate lo pone en inglés acá, pero acá lo pasa en español. Claro, ¿verdad? Pues ¿qué has dicho tú? ¿Qué has dicho? Tú has dicho eso. Ok. Salió muy gringo el Toscano. No, pero es que el chat aparece en inglés, ¿no? Y lo pasa acá en español. Claro. Así dijiste tú, un stroke, que a tu tío le dio un stroke. Sí. Pues eso, está. Es correcto. Te está citando, nada más. Es correcto. Pues bueno, ahí tenemos el problema que pasó y a la fecha, ¿quieren saber algo curioso que pasó? Yo son cosas a lo mejor observacionales que yo he visto en esto, ¿no? Pero a partir de que al tío de mi señora le quitaron la nicotina, se vino abajo toda la parte cognitiva que llevaba de avance. O sea, el primer mes que estuvimos con él acompañándole, yo me encargué personalmente de ponerle diario sus parches de nicotina, obviamente guiado por un médico, o sea, me lo platicó el doctor Giglione y lo estuve platicando con él de cuánto aplicarle de nicotina, etcétera, de acuerdo a lo que él fumaba. Se le empezaron a aplicar parches y empezó a reaccionar, movía ya las piernas, movía ya movía otra vez las piernas, el brazo lo empezaba a levantar, le estaba echando todas las ganas, empezaba a recuperar parte de la memoria. Bueno, pues de repente llegó otro médico que le dijo, no, ya quítele eso de las parches, nosotros ya nos retiramos de ayudar, le quitaron la nicotina y el señor se vino abajo. Está totalmente, hoy por hoy, está totalmente, ya no reacciona, ya no conoce, ya se le fue todo. Y sabemos que la nicotina es un potenciador cognitivo, ¿no? Y eso creo que todos lo sabemos. Y si no, también les mando los estudios, o sea, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? No, y sobre todo personas que llevan la mayor parte de su vida utilizando la nicotina. El señor tiene 80 años, cabrón. Imagínate, lleva 50 años fumando, cabrón. En las cortas de tajo, puta. Madre, pues es que es una pendejada total, pero bueno. Haz de caso a los médicos. Y hoy platicaba eso, por eso los muchachos del COVAS precisamente platicaba eso, ¿no? Que realmente como el vapeo es una actividad multidisciplinaria, no podemos solamente centrarnos en algo. Y lo hemos platicado Luis y yo, que nosotros nos hemos metido en muchos temas porque no somos neurólogos, ni oncólogos, ni cardiólogos, pero estamos tocando todos los temas en general del vapeo. Cuando el cardiólogo solo toma el corazón, el oncólogo solo toma el cáncer, así es, el neumólogo solamente el pulmón. O sea, y esta es una actividad multidisciplinaria. O sea, ningún médico con una sola especialidad, viéndola así enfocada solo a su especialidad, puede darles una respuesta completa. Nosotros no somos médicos, yo nunca me he jactado de que soy médico ni nada, pero nos hemos metido, yo, que Luis y yo, y el equipo aquí también, con Daniel y Iván, nos hemos metido a buscar estudios de todas las áreas, incluso de psiquiátricas, psicológicas, o sea, de todas las áreas, y nos hemos ampliado el panorama para conocer todo el panorama general del vapeo en todas las especialidades, incluso en la química con Lisette Pérez, o sea, en todo, en la física con Roberto Sussman. O sea, nos hemos metido en todos los temas que involucran al vapeo, no solamente en la medicina de una u otra especialidad, ¿no? Que eso es lo que pasa en la mayoría de los médicos, que se centran en un pedacito nada más, en lo que conocen, ¿no? En el pedacito que conocen. Incluso grandes médicos como el Pérez Alba, que a final de cuentas duda de lo que habló en el Congreso. Nunca sabremos si lo hace por algún asunto político o por algún asunto
o por alguna razón personal, no sabemos realmente por qué ha sucedido eso, ¿no? Con Pérez Alba, que ha cambiado su discurso que tenía del vapeo de... ¿Qué año fue, Iván? ¿2020? ¿2019? 2020, ¿verdad? 2020, acá ha cambiado su discurso, ahora ya no dice que es tan malo como el fumar, eso nunca lo ha dicho, pero ya le baja 30 rayitas, ¿no? A su ayuda que estaba haciendo el vapeo, y ahorita dice, no, pues no sabemos, pero pues mejor no hagan nada. O sea, cuando ya él le había dicho que si vapeabas no lo dejaras de hacer si te había quitado del tabaco al principio, ¿no? Pues hay pocas notas más de esas del mundo que sean interesantes, ¿eh? Por ejemplo, hay una muy curiosa en Malasia, que el Ministerio de Educación ha prohibido la venta de alimentos que supongan un riesgo para la salud de los estudiantes, incluidos los caramelos que se parecen a los dispositivos de vapeo, los llamados vape candy, en las escuelas, con efecto inmediato, según informa la prensa local. El Ministerio ha ordenado a todas las instituciones educativas que se apliquen estrictamente esta prohibición y que vigilen cualquier infracción posible. ¿Cuál es el vape candy? ¿Alguien lo sabe? ¿El qué? Vape candy. No sé, ni idea. ¿Dulce de vapeo? Sí, pero no sé. ¿Será por los aromas? O sea, por los sabores. ¿O no? ¿A qué se refiere eso? ¿Dijiste la nota? Sí, a ver, deja la pongo en su idioma. ¿En qué idioma es? Inglés. Pone Sí. the Malaysian Education Ministry has prohibition the sale of food that poses a high risk to students. No, pues está creo que peor que tu pinche pronunciación que la La traducción. pronunciación no es buena. Prohibió la sal. ¿Alimentos qué? La sal en alimentos. Peligro para los estudiantes, has dicho. Sí, sale de vender. Incluido. ¿Por qué no la ponen la nota, güey? Ponla en la pantalla, güey. Ya tenemos a Daniel, que es traductor. La voy a escribir. Ahí te la paso, güey. La risa, güey. Es que tengo todo ahí mi correo, güey. Es un desastre. Puta madre. El Ministerio de Educación de Malasia ha prohibido la venta de comida que pueda implicar riesgos de salud para los estudiantes, incluyendo dulces que se asemejan a dispositivos de vapeo, los llamados dulces de vapeo, vape candies, en escuelas. Sí, efectiva inmediatamente, reporta la prensa local. El Ministerio ha instruido a todas las instituciones educativas a aplicar esta prohibición estrictamente y monitorear posibles violaciones. Pero es que te lo pone ahí en paréntesis. Dulces que asemejen a vapeadores. O sea, ¿se acuerdan de los cigarritos de chocolate? Ajá. Sí, sí. Porque, ¿cómo jugábamos con esas madres? Oye, yo pensé que iba a sacar uno de esos, Wilito, así probablemente. ¿Se acuerdan? Sí, a ver, claro. ¿qué vas a mostrar? Ni qué vamos probablemente ya existan dulces con forma de... O cajitas de dulces, ¿no? Cajitas de dulces que sean mods. Eso en Malasia. ¿Con forma de Telema Quest o qué? No, pero por ejemplo las cajitas de chicles que venden, ¿no? No, con forma de desechable. Pero yo me pregunto, a ver, México, que hicieron eso en México. Yo me pregunto si los papazules, digo, hablando de Mérida, por ejemplo, o no sé, alguna cosa que vendan por allá. Aquí, por ejemplo, dijeron, no, vamos a quitar todas las sabritas de las escuelas. Los refrescos. Sonaste como yucateco, güey. Sí, los refrescos vamos a quitar solamente soladito de chocolate. Y la pino negra. Y la pino negra, nada más que acaba de volver a salir. Pero
Pero lo curioso es, ok, quitamos refrescos, quitamos los sabritas, quitamos todo ese tipo de cosas de productos procesados, sándwiches que venden ya preparados y todo, y vamos a darles de comer desayunos saludables a los hijos. Traigan gorditas, aquí en Valles, por ejemplo, trajeron gorditas, pues llenas de grasa, con carne, con mezcla de carbohidratos, con carne. Qué ricas. Y dices, y eso es lo que le está dando a los niños ahora sano de desayunar. Pues no, güey, o sea, si vas a hacer algo, pues hazlo bien, cabrón, o sea, pues haz una pinche dieta bien preparada y di que se les puede llevar a los niños de almorzar a las escuelas, ¿no? Como desayunos de todo regalo. Eso lo van a dejar de vender ya también en las escuelas aquí. Se supone, pues, o sea, pero pues a ver, hazlo, güey. Toda la vitamina T y la comida chatarra la van a quitar. Ahora, te voy a platicar algo, Dani. Yo te platico algo. Los chavos se las pueden llevar de lonche, pero no las pueden vender a las escuelas. Bueno, pero y te platico algo más tremendo. O sea, tú ponte a pensar, güey, que estos cabrones que legislan y que hacen esas pendejadas de leyes, si viven alguno de ellos en un ejido, aquí en Valles o en Tampico, en las afueras de Tampico, donde hay escasos recursos y la gente le lleva a los niños, como dices tú, de almorzar al muchachito, al niño, o le manda algún lonchecito de lo que pueden hacer, manos, incluso hasta puros frijoles, güey, o sea, no sé, qué cosa. A mí yo lo he vivido, gente, chavitos que se van a estudiar con un té, cabrón, o sea, se toman un té en la mañana y es el desayuno del niño, güey, no mames. Entonces no me vengan con mamadas de que no quieren vender sabritas ni cocas, güey, pero tienes al pobre niño muerto de hambre que no, o sea, digo, muerto de hambre me refiero que llevarse un té nada más a la escuela y que no se puede comprar unas papas, güey, porque le hace daño, güey. No mames, eso es lo que es más insólito. Les van a dar tofu. Sí, cabrón, no mames. O sea, insectos, güey, les van a dar porque ya es que ahora viene la bueno, la moda. ves que ya están implementando los insectos en las harinas, güey. Sí. Entre otras cosas. Pura proteína, nada más. Sí, pero no hay nada como chingaderas, güey. Tu coquita chiquita y un gansito en la mañana, güey. No, tú llevas tus chetos azules, güey. El desayuno de los campeones. Es el desayuno de los campeones, güey. Dejé esas cosas. Una Oreo o un gansito y una coca. Dice, seguro llevan verduras y fruta de sus loncheras. Y tortas de aire. Claro. Baby carrots, ya que estamos anglófilos hoy. Baby carrots. Sí. Les van a dar a los niños. Sí. Y brócolis, de esos así. Para evitar ¿Por qué baby? Para evitarlos. Y ahora sí, ¿por qué baby, güey? Así se llaman, güey. Así se llaman las zanahorias minis. No, sí. Oye, pero yo tengo una teoría, güey. Yo siento que esto es una estrategia de marketing, güey. Que entre más se lo mencionas a la gente, que lo que platicamos hace rato, pues más lo buscan. Entonces, pareciera que están atacando a la industria de la chatarra, pero en realidad la están promoviendo, cabrón. Pues no lo dudes. En este ratito ya se me antojó el gansito, se me antojaron los chetos, güey. Nada más en este ratito, güey. Y las quesadillas y las gorditas, cabrón. Déjame ir por mi payo, ahorita vengo. No, yo mañana me voy a reventar mi guajalota, güey. Guajolota. ¿Por qué hacen eso los guajalota? Cacahuete, guajalota. Guajolota, bueno, ¿cómo lo de le cacahuete dices? sí se dice allá, sí. ¿Cómo? Lo de cacahuete sí se dice. Sí, yo sé, por eso, pero guajalota. Bueno, eso no. Oye, ¿Cómo le dices tú, güey? Guajolota. Guajolota. Y cacahuate. Sí, o las mamás que están sacando ahora de, no, es que es alérgico al gluten. Es alérgico, o sea, las mamás que están sacando ahora, ¿no? O sea, alérgico al gluten, alérgico a. Sí, aunque a no lo sea, ¿no? lactosa, Porque una cosa es que lo sea de verdad. Sí. Una cosa es que lo sea de verdad y otra cosa es que lo digan porque si no, o sea, parece como si las mamás ahora. ¿Y tu hijo es alérgico a algo? ¿O tiene ansiedad Sí. o algo? No. ¿Cómo que no? Algo tiene que tener, güey. ¿Algo? Invéntate algo. Sí, güey, a huevo. Si no, eres un bicho raro, güey. Es normal, güey. Yo mañana Sí, voy a o sea. reventarme la dieta. Un Oye, champurrado de cacahuete, como dice Luis, ¿cacahuete? y una guajalota. No, yo no digo así, cabrón. Todo sano para reventar panza, güey. Que lo digas en inglés, dice Marco, Lady Turkey.
Lady Turkey. No, es en serio, fuera de mamá sí se me antojó todo eso, güey. Entonces. Hasta la guajolota se te antojó, cabrón. No, porque nunca me han gustado las guajolotas, pero sí siento que entre más se los repites, güey, ahí van los pinches chamacos a buscar su vape, cabrón. Hombre, claro. Claro, cabrón. Claro que sí. Pues es que es una forma de promoción, lo que siempre decimos, ¿no? Y es que esto estaba pensando y estaba platicando yo hace rato, que el pinche fentanilo en mi puta vida yo no había oído mentar, güey, y hasta se me antoja probarlo, cabrón. Hace dos. Pues, ¿qué dices, güey? ¿Quién chingados usa fentanilo, cabrón? Bueno, pues ahora ya va a empezar los pinches atascados metodistas a probarlo, güey. Sí, claro. Sí, o sea, luego tanta publicidad en la radio, por ejemplo, que están a cada rato con las cuñas de la Secretaría de Educación o de el fentanilo, no sé qué. Digo, yo no sé si en México sea un problema Nada, güey. el consumo de fentanilo como las imágenes que sí se ven de ciudades en Estados Unidos, que no dudo que estén, no sé qué tan exageradas estén, la verdad no lo sé, no me consta personalmente, pero aquí en México el consumo de fentanilo es un problema. Yo diría que hay más problemas con otras cosas, güey, con la coca y con este tipo de cosas. De hecho, me ha La parecido coca ver no un me video, refiero a la Coca-Cola. me ha parecido ver un video estos días atrás en X. Creo que fue en San Francisco, creo recordar que sí, donde, bueno, filmaban a una chava en situación de calle, que decían que se había metido fentanilo y estaba justamente sufriendo las consecuencias. Y ahí se estaba como que convulsionando, como si tuviera una especie de ataque de epilepsia. Pues esas las víctimas de la publicidad, güey. Finalmente, yo creo que nadie aquí vapea porque escuchó qué tan mal lo hacía el vapear, güey, al contrario. Todos los que vapeamos aquí lo hicimos con la intención de dejar el cigarro por lo malo que causa lo que es fumar, güey. Lo mío fue codera, güey. Pero probablemente empezamos a fumar porque nos decían que era muy malo fumar, güey. Todo el tiempo oyendo la cantaleta del tabaco, güey. Pues que es eso también. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a fumar, súper escondido todo, ¿no? Súper tabú. Pues ahí se los comparto. En Estados Unidos dice ahí los Centros para el Control de Enfermedades. Fíjense bien, no hablan de México, y aparte que es el gobierno de México. Informaron que el 2013 al 2019 la tasa de mortalidad relacionada con opioides sintéticos, no hablan de fentanilo, aumentó 1040%, a pasar de 1 a 11.4 defunciones por cada 100,000 habitantes. Que en México en 2020 se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo. Incluso el otro día les puse las cantidades, ¿sí? Que en el segundo semestre, a ver, ahí está, mira. Pero tampoco te habla de consumo lícito o ilícito, güey. Sí, claro. En un hospital, güey, en una cirugía. Mira, aquí está, este dato interesante, con la identificación por fentanilo. Mediante este sistema de monitoreo se registraron 9 atenciones hospitalarias de junio del 2023 a enero del 2024 por intoxicación por fentanilo, de las cuales desafortunadamente 3 personas fallecieron. Y por eso están metiendo una campaña de millones. No, una reforma constitucional. Una reforma constitucional por 3 personas que fallecieron por fentanilo. Pues es que lo que necesitan es que más gente lo use. Ándale, no. Ya me das la razón, ¿no? Sí, ahí está, mira, ahí está el dato para que vean que no había necesidad de una prohibición en la Constitución con 3 muertes por fentanilo en un semestre completo a principios de 2024. Entonces, pues ahí ves que tienes razón, lo que tuviste, toda la razón. O sea, eso es a lo mejor para promocionarlo, ¿no? Sí, incluso la crisis de opioides, no sé si les sepan la historia ustedes, yo creo que ustedes sí, ustedes aquí y los que están ahí, yo creo también, pero acuérdense del famoso, ¿cómo se llama? Oxycontin, ¿no? Que se llamaba, que fue una droga que utilizaron en Estados Unidos como analgésico, que los fabricantes, se fue el gran, incluso güeyes, yo creo que estaban en la cárcel, no sé, creo que eran 2 señores grandes ya, dijeron ellos que era una droga que no causaba dependencia ni adicción, o sea, no generaba
Sobre todo la adicción de ir subiendo la dosis cada vez más, ¿no? Y después los doctores lo repartieron porque las farmacéuticas lo usaron como producto insignia y lo repartieron a lo bestia en Estados Unidos. Eran todos, cualquier dolor que tenías, me duele la cabeza, toma Oxycontin, me duele la piel, toma Oxycontin, toma No, Oxycontin. pero lo más cagado es los consultorios médicos que nada más recetaban Oxycontin. Sí, no, sí. No te cobraban la consulta para la consulta. Tu receta, güey. Que es otra cosa que ha hecho ahora el gobierno. Ahora te dan receta para toda esa madre y entonces eso es lo principal que meten, hacer las recetas para generar el mercado negro, porque no toda la gente puede tener receta. Ahí empieza el mercado negro. No, pues yo te consigo cuántas pastillas quieres, yo te las consigo, y ahí empieza el corte del Oxycontin con otras cosas y le meten más cosas. Eso es lo que genera el mercado negro. Estas madres que están haciendo de los antibióticos, de los opioides sintéticos, y así empiezan prohibiciones, receta médica para que te los den, y automáticamente yo lo veo con mi esposa, que tiene, ella tiene tu toma de clonazepam cada mes, ¿sí? Y ya, si no consigues, pues ahí andas buscándole por dónde, ¿no? Ya tienes tu dealer, ¿no? Sí, porque para hacer, oye, espérate, cabrón, que ahí te va Cofepris, el criterio tan pendejo. Tantas pastillas de clonazepam para el mes, y no se las quisieron surtir en la farmacia, mi señora. Digo, ¿por qué? Porque no le pusieron cómo se consumen las pastillas. La vía de administración. La vía de administración. Entonces, Dios señor, pues ni modo que sea por supositorio, chingada madre, pues si son pastillas, cabrón, pues. Supositorios, güey. Pues, o sea, de veras que no mames, cabrón, pinche criterio pendejo, tanto de las farmacéuticas, de los farmacéuticos, como de Cofepris, cabrón. O sea, porque si dices es una solución inyectable, pues es una inyección, cabrón, lógicamente. Si es un supositorio, pues ya sabes que es un supositorio, ya sea vaginal o rectal, pues ya sabes qué es, ¿no? Pero si pones una pastilla, pues mismo que te la tomes por la nariz, cabrón, pues no más, bueno, sí se puede. Pero bueno, a final de cuentas es algo pendejo, o sea, y realmente Cofepris y las farmacias deben tener más criterio en la toma de decisiones de este tipo, ¿no? Yo pienso. Te digo que acá nos pasó también, y la explicación fue que es la nueva disposición de Cofepris. Y mientras que se te muere el niño, ¿no? Porque no puede tomarse el antibiótico, güey. Sí. Fuimos a otra y en la otra sí nos la vendieron, güey. Pero... Sí, que le falta la dirección, que le falta el diagnóstico y no sé qué tanta madre, le falta, o sea, no mames, cabrón, pinche, para venderte penicilina, cabrón, no mames, güey. O sea, de veras, ahora uno es un adulto, cabrón, o sea, ya no vengan con mamadas de eso de que, no, es que ahora estamos haciendo, ¿cómo dicen? Resistencia a los antibióticos. El año pasado, no sé si les tocó a ustedes, pero el año pasado, en invierno de este año, no que pasó, sino el anterior, no querían inyectar a nadie los médicos, güey, no sé si fue instrucción de Cofepris, pero llegabas al hospital, yo llegué malísimo de la garganta, me acuerdo que antes no me enfermaba antes del COVID, pero bueno, me empecé a enfermar de la garganta, llegué al hospital, me atendieron, le dije, señorita, inyécteme, por favor. No podemos inyectarlo, es un método muy agresivo. Vamos a empezar con la toma de pastillas, señorita, pero es que ando de la chingada, ya sé que lo que me hace efecto, métame la chingada inyección de una vez y quíteme de bronca. No, primero tomado. Después de que ya llegué casi así, güey, con bronquitis y la chinga, ahora sí lo vamos a inyectar. Entonces ya me cobraron 2 consultas con medicamentos dobles. Me pusieron 2 antibióticos diferentes para poder atacar lo que traía ya. O sea, por una pinche necedad. Y no fui yo nada más, a varios de mis amigos que se enfermaron, o sea, incluso mi ingeniero, mi estructurista, no los quisieron inyectar en el hospital. O sea, primero tomado el antibiótico y si no les hacía efecto, lo voy a inyectar. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, ¿qué pedo, güey? Neta, estoy sorprendido, güey, de este rollo. Algo está pasando en eso, Pues podemos ir cortando por esta noche. Yo no tengo mucho más. Son notas todas medio chuscas. ¿Ya te dio ideas, TH, güey, o qué? Ya quiere cortar, güey. Ya sacó sus 50 pesos en cabrón. Ay, cabrón. No, estaba viendo las notas que tengo en el correo, pero pues no veo nada interesante. No nos vas a hablar de Timbuktu.
No, pues hoy no tengo. Estuvo No bueno. tienes nada de. Tienes nada de. De Santo Mí, Mozambique. ¿no? De Santo Mí Príncipe no hay nada. No, hoy no hay jornada ni De, Tri- si te de sirve. Trinidad y Tobago o alguna de esas. De Curazao. No, nada más Jordania es el más raro. Y no es tan raro. Hoy has estado moderado. Sí, bueno, es que tampoco. Es que, Digo, no ha habido casi mucho. por ejemplo, ahorita que mencionaste el tema de Bulgaria, pues digo, no sé qué población tenga Bulgaria, pero ahorita lo buscamos. Pero me Todos imagino, búlgaros, yo creo. ¿eh? Búlgaro de no es lo búlgaros, que es yo hacer creo. yogur, güey. Así se reproduce como los búlgaros, güey. Pues sí, güey. No, Yo tenía búlgaros para hacer yogur, güey. 6.4 millones. 6.4 44. millones, güey, no mames. Porque güey. son poquitos, güey. Yo pensé que había más búlgaros. Una colonia en la Ciudad de México, güey. O sea, son muy poquitos, entonces, y también es como un país rezagado en Europa, ¿no? Así como que está ahí repegado hacia la derecha, güey. Ya casi es Asia. Sí, pues estaba al otro lado del telón de acero, esa cosa. Ajá. Pero fíjate luego cómo es la tendencia, ¿no? Saltan, güey, y el otro como borrego va al son para seguirle. O sea, volviendo al caso del parlamentario que decía que él también quiere prohibir y propone una prohibición para todo, sumándose al otro tipo, y ahora en Bulgaria, A ver, ves que para ese comentario que ni tú te entendiste, me interrumpiste, cabrón. ¿no habías acabado? No, güey, te estoy diciendo que es una población pequeña, está metida en el culo de Europa, güey, ahí, abandonada. Obviamente no es parte de la comunidad europea, güey. Y y yo creo que pues apenas les va llegando el vapeo y no saben ni qué hacer con él, cabrón. Entonces ahí es donde entra la mano de los Truth Initiatives y los de Campaign for Tobacco Free Kids, que además no creo que le han de invertir $100, güey, porque para 6 millones de personas, pues yo creo que. Y empiezan a meter esa pinche basura. Mandan a Benjamín. Mandan al Benji ahí a meter la basura, al Benji búlgaro, claro. La basura de Bloomberg a los políticos, entonces vamos a prohibir. Y es así como estamos viendo en muchos países estos que mencionas que nadie conoce. Y pues el mundo Empiezan por poquito. se empiezan a contagiar. Ya ves que aquí en México el ejemplo a seguir no es ni Nueva Zelanda, ni Suecia, ni Reino Unido, es Panamá y Venezuela, güey. Esos son, Y Brasil. Los referentes. sí. Y Chile del Norte, que es Perú, ¿no? Chile del Norte. Es para que les guste a los amigos peruanos. No les va a gustar que son Chile del Norte. Chile del Norte. O Perú del Sur, como lo quieras ver. Pero también fíjate cómo sería la cosa. Veíamos que Bélgica fue el primero en prohibir los desechables, Francia el segundo, y de aprobarse esto de Bulgaria sería el tercero en Europa. Pero dices que ya echaron para atrás. No, o sea, echaron para atrás, ellos apostaban por una prohibición total y ahora se quedaron nada más con la parte de desechables. Pues sí, porque ellos como país del culo de Europa, yo creo que ven lo que pasa en Europa y pues ya vamos a prohibir los desechables. Ya nos dijo aquí el de Truth Initiative, digo, ¿qué es? Vital Strategies Bulgaria, que son malos, muy malos, que son peor que fumar. Sí. Pero en la comunidad europea están prohibiendo los desechables, vamos a prohibir los desechables. Pero Bulgaria sí está en la Unión Europea. ¿Sí? Ajá. Yo no sé, no te puedo afirmar. Sí, está. Está en Europa, eso sí sé. Aquí tengo una lista, sí. Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre. ¿Chipre también? Sí. No, pues cada vez se prostituye más esa Unión Europea, cabrón. Es que ya son 27, creo. Eslovenia, Eslovaquia, casi todos los países sí, que eran. En 2007, pues más a mi favor, pues tienen que seguir un poquito más las reglas de ahí, ¿no?
Es que es lo que comentamos, ¿no? O sea, de repente uno salta y el otro como borrego y ahí diciendo, bueno, si mi país vecino lo prohíbe, yo lo prohíbo para que no se corra al país vecino, ni vengan del país vecino. Sí, cierre de círculo. No solo es parte de la Comunidad Europea, también es parte de la OTAN, cabrón. Ah, sí. Sí, güey. Y del espacio ese Schengen que llaman, todo. Oye, Todo el kit Agenda 2030 completo. ya saben que 2050. bueno, que estuvimos platicando hace un tiempo, Luis y yo estuvimos discutiendo varios temas de este güey, del tal Tsunegi, pero hay un tema que me resultó muy interesante, es el hecho de la conquista del corazón de Europa, ¿no? Después de la división de Rusia. Les voy a poner por aquí el video, está muy, muy interesante. Ayer lo vi justamente, fíjate. Sí, porque yo no tenía idea de cómo se manejan las conquistas económicas y políticas sociales, etcétera, a nivel internacional, ¿no? Culturales. Y cómo ya hay una agenda que está pretendiendo abarcar el control mundial, que es el famoso orden mundial que conocemos, ¿no? En donde el más poderoso pues quiere regir a todos los demás güeyes. Ahí tenemos al güey del VAT que viene atrás de los dos. ¿Por qué? Porque está queriendo capturar o más bien dicho, queriendo tener control sobre su barrio, ¿cómo se puede decir? Sobre su barrio, o sea, lo que es América, y que ellos quieren volver a la su región, ¿no? Su región, sí, claro. Entonces ellos quieren tener ese control por lo pronto porque habían perdido cierta parte de ese control y ellos por eso tienen las bases en Israel, las bases en diferentes partes del mundo. Estás diciendo que da igual aquí cambien de presidente mientras el jefe sea el mismo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. O sea, el presidente que está siguiendo estas políticas expansionistas, no solamente aquí, sino en todo el mundo. O sea, tanto Putin allá en Europa y en Medio Oriente, en Eurasia, y Eurasia es precisamente el lugar donde están la mayoría de los recursos mundiales. Entonces está el petróleo, están minerales preciosos, y esa parte es donde no hay muchos habitantes y están conquistando. Les voy a poner el video para que lo vean, ojalá y lo vean los poquitos que queden por ahí o los que lo vean después del programa. Vean ese video, está muy, muy interesante. La verdad es que me sorprendió bastante. Yo no tenía idea de cómo se llevaba esa conquista y me abrió la mente en muchas cosas que pueden suceder. Yo lo acabo de ver, yo lo tengo en la mano porque lo acabo de ver. Perfecto. La eterna guerra, ¿no? Se llama. Sí, déjame ver, espérame, a ver. ¿Es ese, no? La eterna guerra. Déjame ver si es ese. A ver, Es la eterna guerra mundial. La eterna guerra mundial, sí, y habla precisamente de... Que es del canal del Congreso, además fue un programa en el canal del Congreso. Bueno, ese es uno, sí, pero déjame. El Imperio Británico me censuró, déjame buscar, espérate, cabrón. Ahí está ya, el link. Y voy a poner por aquí el otro que estaba muy bueno ese. Directo. La conquista de Eurasia se llama este. A ver, también se los voy a poner aquí. A ver. Nada más sí adelántenle, porque este cabrón lo que hizo, porque se ve que no tiene ni idea. 42 minutos antes empezó a transmitir, nada más poniendo 42.1. Ok, lo que pasa es que uno es un video personal y el otro lo hizo con el canal del Congreso. Güey. Sí. Ha de ser lo mismo. A ver, aquí se los voy a poner. Yo no he visto el que dices tú. Ese está, el de Eurasia está cabrón. Yo no tenía ni idea. Y este cabrón lo que saca aquí, mis respetos. Sí, que por eso se pelean por esa zona, ¿no? Se están peleando todos, pero es una pelea que lleva siglos. O sea, por eso tienen la base en Israel. Israel es la base de control de esa parte de la población. Pero a ver, a mí algo que me brincó ahí, porque esa zona la dominó la Unión Soviética cuando era Unión Soviética. Es correcto, pero después de que cae también, igual que cae la Unión Soviética al principio y después también, pero después de que cae, se reparte toda Europa en esos pequeños pedacitos o pequeños, incluso ahí te habla por dónde entraban las conquistas, o sea, por ejemplo, ¿por qué la guerra de Ucrania, por ejemplo? Porque es precisamente un embudo que va a dar, es una puerta que hay hacia Rusia, que tiene que tener Rusia conquistada, porque si no la tiene esa parte, pueden acceder a Rusia muy fácilmente si entrara algún ejército, ¿no? Acuérdense que las planicies es lo más, las montañas es lo que va delimitando los espacios. Eso también me brincó a mí, pero en
en el siglo XXI yo creo que eso ya no es barrera, Toño. Nunca más. No, yo sé, sí, ya, pues mandas un proyectil y se acabó, pero independientemente de eso, son lugares donde puedes defenderte, incluso sabemos que a pesar de que existan guerras nucleares, van a existir puntos de defensa, y los puntos de defensa alto, todo el mundo sabemos, yo creo, pero los que hemos visto películas de guerra, sabemos que el punto alto, pues es el punto dominante hacia los valles, o sea, si tú estás en el punto alto es más difícil que te dominen, a que tú estás en un punto bajo. Por eso, Toño, por eso cuando atacas a caballo, güey, con la infantería. Es que yo me quedé en esa época, güey. Creo que en esa época ya no importa eso, güey. No, es que yo tengo, porque yo ayer que lo vi, pues sí cuestioné este tipo de cosas. Dije, a ver, este cabrón Sonsunegui me está diciendo esto, pero pues no mames, ya en este pinche siglo, yo creo que ya no hay barrera. Sí, no. De acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo, pero sí, o sea, si en la guerra de guerrillas normal que habría, a pesar de que hubiera una guerra nuclear, una guerra más expansiva, más dura, pues igual sería un modo de defensa tener esas montañas. Sí, eso sí. O sea, porque sí te pero es lo que tengo que también me brinco, porque sí dice que el que domina esa zona domina el mundo. ¿Por qué cayó la URSS si eran los que tenían el dominio de esa zona? Sí, pues cayó por su sistema político que también tenía, o sea, y porque aparte, acuérdate que todos los participantes, pues no los ponen ellos, se ponen, como dice él, Estados Unidos, o sea, no es el presidente que está actual, ni Trump, ni Obama, ni nadie, o sea, ese es el deep state, ¿no? O sea, el poder detrás del poder, ¿no? O sea, los que están realmente, el estado profundo, sí, los que están realmente dominando eso, son los que son las empresas Vanguard o Vanguard y BlackRock. ¿Sí? Está muy interesante, véanlo, ojalá y les guste y pues saquen sus propias opiniones y las platicamos. Yo creo que si quieren otra semana, está interesante. No te entendí ni madres, pero te quedó chingón. ¿Qué? Déjalo. No me entendiste, ¿pero qué no me entendiste? No, pues digo, ahí está el programa, véanlo, saquen sus propias conclusiones y pues las platicamos, porque sí está interesante platicar esos temas, ¿no? Yo creo que sí, a ver qué le sacamos. Yo incluso lo bajé el video y ahora que me fui a las obras, me lo fusilé todo para allá, estoy escuchándolo. No lo vi, pero lo escuché. Y está muy interesante. Están dos videos interesantes de él, es ese y otro que se llama... ¿cuál fue el otro que vi? No, creo que nada más fue ese. México y el mundo en el 2025 también lo vi. Parecidos los dos, incluso hablan algo parecido. A ver, y aprovechando que tenemos aquí a dos europeos, bueno, un poblano y un europeo. Ayer justo leí unas declaraciones que hizo Putin diciendo, es un mensaje a los europeos precisamente, no sé si alguno de ustedes lo vio. Sí. Pero, ¿sí lo viste? Sí, bueno, lo he visto escrito un resumen. Que el mensaje es, sí, yo creo que fue el mismo, que el mensaje es que Europa, que ellos no son enemigos de Europa, que no entienden por qué odian tanto a Rusia. ¿No fue el que yo te pasé? ¿Fuiste tú? Yo te pasé uno. No sé. Pues igual es ese. Yo vi uno, era como un hilo de Twitter. Es como una carta de Putin a Europa. Donde hacían referencia, lo que pasa es que salió en la tele. Dice el hilo que yo vi que salió en la tele croata, pero no sé. Pero vamos, no he visto yo el video de Putin hablando. Y sí, o sea, diciendo, cuando hizo falta una vacuna, Rusia sacó la vacuna. Y sí, como dices tú, Luis, o sea, preguntándose por qué ahora de repente, cuando recientemente al menos había habido una relación cuando menos correcta entre Rusia y la Unión Europea, por qué ahora de repente sentían esa aversión por Rusia. Y que le surten a bajo precio. Ajá, dicen que hay muchas materias primas y el gas natural y esas cosas que se lo vende a un precio un poquito más barato a la Unión Europea. A ver,
le surte gas natural, por ejemplo, sin ir más lejos, a Alemania, por ejemplo, es uno de los principales clientes de Rusia en cuanto a gas natural. Bueno, ves entra en otro orden, ves que Biden amenazó también con el Nord Stream. No amenazó, güey, lo volaron, güey. Ah, sí, ya. No amenazó, lo volaron, güey. Pero es que además, había una gráfica ahí que me llamó muchísimo la atención, no sé si la vieron, alguien la subió ahí en los comentarios, de la percepción de los europeos sobre la Segunda Guerra Mundial, quién había salvado a Europa de los nazis. Y el Los rusos. tantos por ciento era la Unión Soviética, tanto por ciento los británicos y tanto por ciento los gringos. Y conforme pasó los años y Hollywood empezó a hacer películas bélicas sobre la Segunda Guerra Mundial, hoy día la mayoría piensa que Estados Unidos fue el que le salvó el culo. Sí. Ya se olvidaron de la Unión Soviética. Y del bombardeo. ¿Del bombardeo mediático o de cuál? No, a la última ciudad también que quedó disponible, que ves que tiró bombas incendiarias. A ver, es que Berlín fue tomada por el Ejército Rojo, güey. O sea, quien tomó Berlín, o sea, lo último de la Alemania nazi. El centro de operaciones de los nazis nada más, ¿no? Sí. ¿Cómo? El centro de operaciones de los nazis. Ajá. Esos fueron los rusos. Y pues ahorita los europeos creen que el que salvó el show fueron los gringos. Todo por la propaganda de Hollywood. Digo, Hollywood. Qué buena, Judiollywood. Judiollywoke. Sí, incluso el alemán lo han tratado. Les recuerdo que alguna vez platiqué que me tocó conocer un alemán. Estaba chiquillo. A mí siempre me gustaban mucho las películas de guerra, ¿no? Y conocimos un dentista alemán grande, ya el señor, amigo de mi papá. Y me llevó a que me atendiera. Yo decía que estaba muy emocionado porque mi papá me dijo: ese señor participó en la guerra, estuvo en la. Ya era un señor ya grande. Y cuando yo le platicaba de la guerra y todo, me decía: no, dice, nosotros los alemanes no éramos tontos. Dice. O sea, en las películas nos pintan como tontos, pero no éramos tontos. O sea, sí, fue una nación que con una sola nación puso en jaque a todo el mundo, casi, o sea, porque estamos hablando del otro lado era Japón, pero estaba muy lejos. A diferencia de los mexicanos que sí andamos con sombrero abajo de un cactus, ¿verdad? Y zarape. Claro. Exactamente, es lo que pues, es la publicidad que recibe el gringo, ¿no? De sus soldados. El fanatismo de ser gringos, ¿no? Yo soy el líder, el benefactor del mundo, el héroe. Y esa es la mentalidad que le han dado al mexicano, le han dado la mentalidad de derrotado, que lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Al mexicano siempre pues, es el sumiso, el que ha perdido las batallas, perdió contra los españoles, según esto, ¿verdad? Perdió contra los españoles, perdió contra todos, todo el mundo ha perdido, ¿no? México. Y esa es la mentalidad del joven y al gringo le dicen: tú eres el superhéroe, o sea, y lo vemos como los dije aquella vez. Tenemos a los héroes de Estados Unidos, a Superman, a Batman, y tenemos al Chapulín Colorado en México, ¿no? Como lo platicamos alguna vez. Y es la realidad, así ese es el chance del mexicano, ¿no? Curioso. Pues manda el link y van al grupo para ver si lo quieren. ¿Cuál link? El tweet. Déjalo, busco. No sé si sea el que yo tengo. Me lo acabas de mandar a mí, te dije que sí. Ah, no puedo, me llevo la chingada por tener 1000 ventanas. Ya lo mando yo, ya lo tengo. Ya, listo. Ándalo. Listo. Ese mero, sí está muy interesante. Pero no nada más todo el texto, sino también leer ciertos comentarios. Es que luego lo gracioso son los comentarios que ponen en los posts. No, bueno, hay unos que
que de plano sí están perdidos, pero hay otros que te complementan todo lo que está diciendo ahí, ¿no? Mira, aquí hay un tuit que lo resume, bueno, no sé si será el mismo, pero dice, aquí hay un resumen. Dice que dijo Putin: Rusia nunca ha sido y nunca será su enemigo. No queremos materias primas ni riquezas europeas. Tenemos nuestras propias materias primas y riquezas. No necesitamos en absoluto vuestras materias primas. Rusia es el país más rico del mundo en materias primas. No queremos su tierra ni su territorio. Miren qué grande es Rusia en el mapa. Es el doble del tamaño de toda Europa. ¿Para qué necesitamos su tierra? ¿Qué haremos con ella? ¿Por qué cree que Rusia es un enemigo de Europa? ¿Qué daño les ha causado Rusia? Les hemos vendido gas y materias primas a precios inferiores a los que les venden actualmente sus amigos. Rusia sacrificó a 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial para deshacerse de los nazis. Fue Rusia el primer país en ayudar a Europa durante la pandemia del COVID. Ayudamos a Europa cuando hubo incendios y desastres naturales. ¿Qué ha hecho Rusia para que la odien tanto? Rusia no es su enemigo. Sus verdaderos enemigos son sus líderes, aquellos que los dirigen. Muy cabrón, ¿eh? ¿Qué no dijo Putin eso? Como Macron, Sí. que ya quiere mandar tropas y todos los franceses en contra. A ver, es que todos los líderes europeos andan muy empecinados en que esa guerra tiene que continuar. Y mandaron al Zelensky a hablar con Trump con una consigna de que, güey, aquí no va a haber paz, así que tú dale, nosotros te vamos a seguir apoyando. Y hay como una especie de consigna de que la Unión Europea hay como un rumor de que la Unión Europea o varios países de la Unión Europea se van a involucrar militarmente mucho más. Pero ¿por qué? Porque la guerra es un puto negocio. Claro, por supuesto. Ni más ni menos. La guerra es un puto negocio. Sí, pero curiosamente para el que más negocios pues, es para el que quiere terminar la guerra, ¿no? Que es los gringos. Casualmente, o paradójicamente, mejor dicho, que la economía de guerra siempre ha sacado a Estados Unidos de todas las crisis, ahora está haciendo como de intermediario, o quiso hacer de intermediario. Sí, acuérdate que ellos son los buenos del cuento, ¿no? Según es siempre. Lo que pasa es que, claro, lo que ofrecía el Trump fue, Trump habló primero con Putin y le dijo, a ver, ¿qué quieres, güey? Voy a hablar con este güey a ver qué. Y el Putin le dijo, bueno, pues yo quiero esto, esto y esto. Eso fue lo que le puso sobre la mesa al Zelensky. El Zelensky dijo, ni madres, mis jefes no me dejan. Mis padrinos no me dejan. Y después de la humilladota que le puso la semana pasada, ahí en la oficina oval, la vieron, ¿no? Me quiero imaginar, porque Sí. también fue la noticia de la Pero semana pasada. el desvergue real se dio hasta el minuto cerca del 40, cuando interviene Vance, o como se pronuncia. Sí, el Lady vicepresidente. Lady Vance, sí, es. JD. No, Lady no, güey. JD de JD. JD Vance. Lady Vance. Sí, pues ahí se da el desmadre y luego pues Trump ya lo cubre, ¿no? Ya se hizo todo el desvergue, pero tampoco fue como para tanto. Es que, a ver, yo ni soy pro Trump ni nadie. O sea, a mí me parece otro pendejo igual que cualquier otro politicucho, pero lo que sí le dijo es, a ver, y es la realidad. O sea, esa guerra la tiene ganada Rusia desde hace un montón de tiempo. Y le dijo, güey, estás alargando una guerra que no vas a ganar. Estás mandando a tus soldados al matadero. Nada más de así, de a gratis, güey. Pero como el otro güey, el Zelensky, sabe que lo van a seguir manteniendo ahí, pues dirá, por mí, a mí no me van a... Bueno, que también apuntan que van a lanzar a Juan Diego, como dice Marquito, para el próximo candidato, ¿no? Pues es vicepresidente. Normalmente
Va el presidente, se reelige y luego lanzan al vicepresidente. Porque ya Yo no se puede cuando- el otro. Como Biden fue vicepresidente con Obama. También lo vi estos días atrás. No le Pero- presté mucha atención, Pero ahí tuvieron a Trump en medio, ¿no? La que fue candidata fue Hillary. Pero lo ves claro con Reagan, 2 periodos de Reagan, y luego George Bush, papá, que fue vicepresidente. Luego fue 2 periodos de... Bueno, no se pudo reelegir el papá Bush, luego fueron 2 periodos de Clinton y lanzó al Gore, ¿no? Que perdió contra Bush. Contra Bush. igual, a ver, voy a bajar una imagen y yo creo que vamos a cerrar con esta imagen. Me voy a ir a la mierda si censuran, pues ya. Déjame, apaguen sus cámaras, güey. Se recomienda discreción, Ah, pero cómo no me deja bajarlo? porque agarra una captura de pantalla, güey. A ver, ¿se acuerdan de esa película que estuvo muy buena? El Señor de la Guerra. Y habla de unos intereses muy cabrones que se manejan. Esa es la que hace de vendedor de armas. Es Nicolas Cage, pero aquí sí, estoy la he poniendo visto. estoy poniendo el video ahí del verdadero señor, o sea, la historia real de Victor Bout, que fue de donde se basaron para hacer la película de Nicolas Cage. Está muy buena la película, a mí me encanta porque sí te deja bien claro que pues, desde arriba de la presidencia de Estados Unidos, que no vende armas a todo el mundo, ¿no? En África, en Europa, en todos lados, ¿no? Y este cuate era uno de sus corresponsales, o sea, al final cuando, no se acuerda del tema que cuando lo agarran preso al final por su hermano, y cuando le dice, va a sonar el teléfono, te van a ver, te van a tocar la puerta, te van a hablar, te van a dar las gracias por tu servicio, pero te van a decir que personas como yo somos necesarias. Y está muy buena película, y el mensaje que te da, pues es... ¿Y eso qué es con Nicolas Cage, cabrón? Sí, güey, el Deep State es el que está atrás de todo eso, ¿no? Está en Prime, para que nos patrocinen, ¿no? De una vez, digo, si ya estás. De una vez ya para que le mochen el canal a Calavera. Bueno, pues este lo vi por ahí, que le hice una captura a un tweet. Ah, sí, está bueno eso. Ah, ya. Pero pues, ¿por qué te van a censurar, güey? Si... Chingas, ya cerré lo que no debía. Si hasta sus copartidarios, güey, le hacen el feo, cabrón. Ya que más da. Sí está cabrón, güey. Bueno, pues ahora sí. Si no hay más, yo creo que vamos a ir cortando, ¿no? Como ven. Vamos. Acaban. Luis, ¿estás visible? Sí, yo visible sí estoy, güey, pero como amenazaste y mandaste una mamada que ya hasta había visto yo. No, pues tampoco era nada del otro mundo. Sí. No, pues que dijiste, a ver si nos censuran, puta, pues dije que van a poner Sí, una... me dije, no, güey. Sí. Yo creí que ibas a poner Yo no estaba ahí. una vieja en bolas o algo. Nos vemos el próximo lunes, ya tenemos un mesecito de respiro, cabrón, de los aranceles. Ahí viene el lobo. Cuidado. A ver Lobo, cuántos ¿estás meses. ahí? A ver qué nos piden, a ver qué nos piden este mes. A ver ahora cuántos tenemos que mandar para allá. Que agarren a Iván por Sí. traficante Ya le de piden vapeo. políticos, ya tiene a 3 a quien mandar. Manuel Velasco, Monreal y Adán Augusto. Ya son los tres próximos a mandar. Es güey, Ya no le nos toca ni a choches. Ya le hicieron el feo ayer en el meeting. Ya pueden mandar 3 peces gordos, güey. Son gordos. Salía un meme, ¿no? Falta la totoaba mayor, güey, que quién sabe dónde está escondida, cabrón. Salía también una especie de meme en X hoy también de eso, ¿no? Que salía Trump de un lado por teléfono y la presi sirvienta por el otro lado, nada más confirmándole los nombres. Que si seguía en pie la oferta. No, está Pero eso esa llamada va a ser el 1 de abril o el 31 de marzo.
ya que se vayan a cumplir el plazo. Bueno, señor Dani, te despides. Claro, pues como siempre, Luis, Toño, Iván, un placer. A todos los que nos han estado viendo, a los que han estado comentando y a los que nos van a ver después. Pues así están las cosas y pues nos vemos el lunes que viene. Saludo. Señor Toscano. Pues muchísimas gracias, chicos. Acuérdense de seguir combatiendo a la mala información que se dé en todos lados para pues, seguir, por lo menos, informando a la gente, aunque no sabemos que el gobierno nunca nos va a aceptar, pero las personas que conocemos sí. Entonces, sigan informando lo más que puedan. Y chicos, pues Luis, Dani, Iván, pues muchísimas gracias. Y este día estuvo padre, a pesar de que no hubo mucha información de países países recónditos, pero aún así estuvo padre, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo y platicando. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Bueno, de mi parte, como siempre, agradecer al panel por acompañarme esta noche, a los del chat por estar ahí, compartiendo como siempre. Nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Espero que haya tu frase de la semana, ahora de Lela. Esa es la frase de la semana, cabrón. Y, híjole, yo no conozco una de 50 varas, pero bueno. Porque ves una drogadicta, pendejo. Tú lo que ves es una drogadicta, por eso no conoces una de 50 varos, güey. Bueno, pues como siempre, recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Descansen, nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Yo, listen up. Let me drop some facts. Tobacco smoke, yeah, it hits like an axe. Burning up your lungs, taking years off your life. But there's a better way, no need for that strife. They told you quit or die like there's no in between. But science got the tools, keeping lungs more clean. Nicotine ain't the villain, it's the way that you use it. Cigs bring the fire, but there's ways to diffuse it. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Vapes, pouches, heated sticks in the mix. Lower risk moves if you still need a fix. No combustion, that's the key to the game. Less harm, less pain, ain't the message the same? Public health gotta see the real goal. Help folks switch, not just take full control. Prohibition never worked, that's a fact well known. Give people the knowledge, let them choose on their own. Some stay blind, but the data don't lie. Quitting's the best, but not all can comply. So we lower the risk, keep the people alive. Help them break free, let them thrive, not just survive. We got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. Change. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test.
helmet's on your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts in the game. Better choices exist, let's ignite the change.